Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Habrá usted percibido, quizá por el ambientillo general, que ha habido elecciones autonómicas en Castilla y León? Bueno, y el resultado de esas elecciones autonómicas son bastante transparentes. La derecha, en líneas generales, ha arrasado y la izquierda está colapsada. La derecha ha arrasado porque los dos partidos que se sitúan en el marco, la derecha del arco político, que son el PP y Vox, han subido votos y escaños los dos el PP, 1 Vox, y la izquierda se ha colapsado porque concentrando todo el voto de la izquierda en un solo partido, aún así se ha quedado en apenas un 30% del electorado, cosa que es muy importante. Es decir, si toda la izquierda de Castilla y León es menos de un tercio de la sociedad, me parece que alguien tiene que hacer una reflexión, y de hecho Gabriel Rufián la hizo esa misma noche, por cierto. Siendo esto así, lo que llama la atención es que luego uno lee la prensa al día siguiente y la impresión que le da es que la derecha ha perdido. Yo no sé cómo lo hacen, particularmente, hay que decirlo todo, los medios de la paposfera, los más próximos al Partido Popular. Había uno que titulaba esta mañana: Mañueco arrasa y frena a Vox y tal. Bueno, primero no arrasa, después tampoco frena a Vox, y en todo caso se supone que su rival era el PSOE, no era Vox, ¿verdad? Esto es interesante porque me pregunto hasta qué extremo todas estas dificultades que en la opinión pública aparecen acerca de los eventuales pactos PP y Vox son no solo cosa de ambos partidos, sino además cosa de un entorno mediático que en buena medida está predeterminado por el marco ideológico que ha impuesto la izquierda. Marco ideológico en el que uno puede pactar con Podemos pero con Vox no. Y me parece que esto debería hacerse alguien una reflexión muy particularmente, insisto, en el mundo periodístico, es decir, todas esas cabeceras que surten de eslóganes a los políticos, en particular del Partido Popular, y no solo del Partido Popular, y que ante todo tratan, como las peores cabezas del Partido Popular, de que la prensa de izquierdas no les mire mal, porque por este camino es donde no vamos a llegar a ningún sitio. Hoy se ha planteado la cuestión de los pactos, como es lógico, a escala nacional. Y es muy importante. Y es verdad que es lo que muy buena parte del electorado, así del PP como de Vox, está esperando y está deseando. Que haya un pacto. Que haya un pacto que solo sea para dar la impresión de que es posible derribar a Pedro Sánchez y sus extravagantes alianzas. Con frecuencia se le dice a Vox que está anteponiendo el interés del partido a ese gran pacto nacional. Bueno, lo discutiremos esta noche. Pero también habría que decir algo acerca de los líderes locales del Partido Popular, líderes regionales del Partido Popular, que están anteponiendo su propia dinámica de poder autonómica a ese gran pacto nacional. Y a este respecto, por cierto, el señor Mañueco es un perfecto ejemplo, como es la señora Guardiola. Es verdad que hace falta, como decir, un cierto sentido de lo nacional ahora mismo para pactar. La pregunta es si también en el Partido Popular existe ese sentido. Lo más preocupante, parece que en una parte sí, pero que en otra no. Y aquí alguien tiene que tomar una decisión y no es Mañueco ni Guardiola. Es esencialmente Núñez Feijóo. Mientras tanto, quedémonos con la imagen real. La imagen real es que la izquierda española, sobrerepresentada en los medios de comunicación, en las instituciones, en la universidad, en la conferencia episcopal, en todas partes, en Castilla y León, y no solo allí, apenas llega a representar a una tercera parte del cuerpo social. Y eso es una anomalía con la que hay que acabar cuanto antes. ...21:49, 20:49 en las Islas Canarias... ...y hoy está pasando de todo y todo al mismo tiempo. Así que vamos a ver si somos capaces de periodificar lo que está ocurriendo. Decía el maestro Aguinaga, que en paz descanse, que el periodismo es ante todo periodificar, como la tabla periódica de los elementos. Clasifiquemos pues titulares.
Bueno, vamos a ver, lo que ha pasado en las elecciones autonómicas de Castilla y León, pero de entrada lo más importante ha sido la oferta de esta mañana de Abascal de pactar en los gobiernos regionales sobre la base de acuerdos programáticos concretos y después la respuesta de Feijóo, que ha sido un poco ni contigo ni sin ti tienen males remedios, pero bueno, parece que un paso se ha dado, así que lo escucharemos. Y también trataremos de enfocar desde otro punto de vista lo que ha ocurrido en Castilla y León. ¿Por qué otro punto de vista? Bueno, pues porque hay un montón de cosas que nos han contado. Por ejemplo, la exigua representación electoral de Alvise Pérez ha conseguido que Vox se quede sin 3 escaños. Se los ha llevado el PSOE, por ejemplo, vamos a contarlo. Contaremos también el CIS. No sé quién decía esta mañana, Tezanos lo ha clavado, no ha clavado nada, al revés. Vamos a ver lo que dice el CIS de las elecciones de Castilla y León y vamos a ver también, por cierto, la trayectoria de los diferentes partidos y en particular del PP, no respecto a los comicios autonómicos últimos, sino en líneas generales en las diferentes elecciones. ¿Y cuál sería la traslación de estos resultados al Parlamento Nacional? Todo eso lo veremos. Iremos a Francia, donde ha habido elecciones municipales importantísimas. Es la radiografía completa de un país roto. Y es muy importante prestar atención porque lo que se está viendo es el efecto electoral determinante de la inmigración masiva. Muy particularmente en lugares como París, luego explicaremos por qué, o en ciudades como Lyon. Objetivamente, ya Francia son al menos tres Francias diferentes. Y una de ellas es la de la extrema izquierda y el voto de la inmigración. Lo contaremos. Noticia importante es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ve razones para imputar penalmente a Carlos Mazón por la riada, cosa que aquí veníamos defendiendo, por cierto, desde el principio. Insisto, penalmente. Políticamente es otra historia. Estamos hablando del intento de la juez de Catarroja de llevar a Mazón a la cárcel porque no fue capaz de parar con las manos la riada, ¿no? Y que es que hemos visto cosas asombrosas en Catarroja. Bueno, lo que dice el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es que no ve razones para imputar a Carlos Mazón, lo cual para él ciertamente es una buena noticia. Que sepa usted que le hemos intentado llamar. Culpa mía, que soy valenciano y me parece que se me ha olvidado que en Valencia en Fallas no se pone nadie, pero bueno, cuando aparezca ya lo veremos. Y luego entre los debates uno muy importante. Vamos a ver, ¿tenemos que ir a la guerra por el estrecho de Hormuz o no? Me parece que es importante ponerlo encima de la mesa y comentarlo y evaluarlo. Y había reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, presidido por la señora Kaja Kallas, no confundir con María. Por la mañana Kallas cantó, dijo que había que ir a la guerra en Hormuz y después de la reunión ha salido diciendo que esta no es nuestra guerra. Constancia de criterio se llama la figura, pero nosotros vamos a debatirlo. Y ya que estamos, ¿puede usted hacer ya la reserva de esto que va a ver aquí en pantalla? Vamos. No me digas que no tenemos mi libro, porque entonces ya es para... Iba a decir para dimitir, ¿no? Para cesaros a todos. Reiniciar España, que sale ya. El 29 de abril estará en librerías, pero usted puede hacer ya la reserva tanto en Amazon como en cualquiera, en su librería habitual, vamos. Que me lo apunto, en la esfera de los libros. ¿Qué es? Pues mira, es lo siguiente. Está el mundo entero redefiniéndose en torno a conceptos de interés nacional y nosotros apenas tenemos ya nación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Seguir con Pedro? Porque eso, malamente. Bueno, ese es el planteamiento general de este libro, que es ensayo y que espero que le guste. ¿Puede usted hacer la reserva? Ya. Y además lo voy a decir todos los días por si acaso se le ha olvidado. Reiniciar España. Gracias mil. En la esfera de los libros, recuerde. Bueno, todo esto y alguna cosa más que irá saliendo por el camino en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Marcos de Quinto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, encantado de estar aquí. Bienvenido, buenas noches, don José Ramón Fernández, ¿qué tal? Pues iba a decir exactamente lo mismo que Marcos, así es que tendré que innovar y decir magníficamente, como siempre.
Podrías haber dicho, yo como Marcos. Y ya está, José Ramón, bienvenido, buenas noches. Gracias. Doña Marcela Rejilla, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí también. Y yo creo que hay que recordar que hoy Cuba, el 16 de marzo, se ha producido un apagón nacional en toda la isla. Absolutamente. Ha quedado completamente a oscuras, todavía no se ha restablecido, no saben si tardarán horas o días. Y bueno, la situación es crítica, yo creo que hay que apoyar al pueblo cubano y esperemos que en el sentido de la libertad, después de estas tinieblas, pues venga la luz. Qué bonito te ha quedado. Te ha quedado casi bíblico, incluso. Lo sientes de corazón, efectivamente. Y de hecho te iba a preguntar, tú que tienes una información mucho más constante que nosotros sobre lo que pasa allí, hemos visto este fin de semana imágenes de, por ejemplo, gente quemando sedes del Partido Comunista en pueblos y en ciudades. Sí, en Morón y en otros sitios, sí. Ya han quemado varias sedes, está la gente constantemente en la calle, en varias zonas de la isla, protestando y exigiendo la libertad del pueblo. Están aprovechando los apagones precisamente para poder salir a la calle y poder hacer acciones. Sí, porque sabéis que ahí hay el sistema de los vecinos chivatos, ¿no? De los comités de defensa de la revolución, claro. Que como salgas de casa o apoyes algo del régimen ya te señalan. En fin, Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Pues a ver qué vamos contando. Y si te enteras de más informaciones, por cierto, hacemos aquí un especial. Marcela, gracias, bienvenida. Gracias. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, yo recién llegado de Castilla y León, no he estado haciendo elecciones, he estado viendo las edades del hombre. ¿En dónde están ahora? En Zamora. ¿En la catedral? En la catedral de Zamora y en la con esa cúpula galleada, que es una maravilla Es una preciosidad de exposición. Sí. Y la verdad es que yo he visto, yo creo que casi todas, o si no todas, y probablemente nada bonita, muy preciosa. Sí. Gracias a Gonzalo Santonja, a nuestro amigo Gonzalo Santonja, al que mando un abrazo. ¿Él sigue allí en el mundo de la administración cultural de Castilla y León, o qué? Es el consejero de Cultura. Él sigue siendo... Qué ignorante soy, pero de todas formas Gonzalo es el consejero de Cultura desde los tiempos del Cid Campeador, me parece a mí. Bueno, no. Gonzalo es consejero de Cultura, si no me equivoco, desde que Vox pacta con el Partido Popular la coalición de este chico, ¿cómo se llama? Del anterior... de García Gallardo y todo aquello. De García Gallardo, exactamente. Ajá. Luego, por cierto, estuvimos en un sitio que no había estado yo nunca. Tú sí habrás estado probablemente cerca de Zamora. ¿Has estado en Perdigón? Un pueblo pues no. Que hay bodegas. ¿Habéis estado una vez en Perdigón? No. Está lleno de bodegas. Hay restaurantes que son bodegas. No se ve nada por fuera. Son simplemente bodegas. De vino de toro y son una maravilla. Una concretamente que se llama El Yugo, que es donde estuvo, en Los Yugos, tiene más de 1.700 piezas del labriero, vamos, de piezas del abrigo. Impresionante. Y un sitio donde se come maravilla. Pues ya tenemos la ruta Zamora-Perdigón. Me parece maravilloso. Zamora, donde, por cierto, es en donde Vox ha perdido un escaño porque le ha sacado 1.500 votos al vice, cuando a él le faltaban 300 escaños para conseguir un... Sí, efectivamente. Es verdad que en muchos restos, y luego lo veremos en detalle, pero en muchos restos los pocos votos que se ha llevado Alvise han sido suficientes para que Vox no sacara el escaño, pues se ha quedado a nada. Una cantidad... Te digo aquí a 300... Era su función, lo han inventado para eso. Que por cierto, Alvise ha doblado en votos a Belarra. A Belarra. Sí, por ejemplo, ¿no? Que lo de la izquierda de verdad que es muy serio. Tremendo, Lo han camuflado, bonito, yo creo que no se además me parece, Rufián y yo lo publicamos prácticamente al mismo tiempo, tengo que decir, pero claro, él de una forma mucho más sentida, como es lógico, pero es que es verdad, objetivamente, para la izquierda, bueno, luego lo veremos, pero es un fracaso muy notable. Noticia importante también, antes de irnos con Adolfo Albistur, se ha filtrado el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios acerca de Adamuz. Se ha filtrado parte. Creo que tenemos el titular, me parece, porque ha sido de Objective, si no recuerdo mal, quien ha soltado la primera filtración. Y en esta primera filtración, lo que se dice es que la vía se rompió la noche anterior. Es el detaching. ¿Perdón? Es el detaching. La vía se rompió la noche anterior y ninguno de los sistemas, que los hay, previstos para avisar, funcionó. Por eso los trenes que habían pasado por ahí, ¿se acuerda usted de aquello de la Muesca y tal? Bueno, pues por eso la tenían. Efectivamente, la vía se rompió por la soldadura, se había roto prácticamente, 22 horas antes y no funcionó ninguno de los sistemas de alerta de hay una vía rota.
Es más sencillo no puede ser. Es un circuito cerrado que se abre y canta, ya está. Sí, cantas si lo mantienes, si lo tienes al día, si Pero no, que no canta, claro. más sencillo, o sea, es el sistema más simple de Pero todos. es increíble que no funcionara el sistema de detención. No, es que estamos en peligro permanente con estos gobernantes. De verdad, cada vez que sales de tu casa o incluso estando en tu casa. En fin, no daba tiempo a meter esto en el sumario, pero sí que quería dejar constancia de la noticia. Vale, es importante. Y además apuntar responsabilidades concretas. Yo no diré que Óscar Puente, porque es el irresponsable por definición, con lo cual, pero aquí hay una cadena de responsabilidades administrativas, en fin. Que hay muchos muertos, ¿eh? Bueno, en fin, veremos todas estas cosas, ya digo, y a lo del rey también vamos a hablar, pero después de la publicidad, porque si no... Le llevamos un guante de Adolfo Albistur, por ejemplo. ¿Cómo estás, querido Adolfo? Muy pues buenas muy noches. bien, y bueno, agradecer el jueves pasado, cuando presentamos el nuevo producto Vago Relax con la doctora Olga García, que llamasteis muchísimas personas, fue un exitazo. Entonces me alegro. De veras, va a haber para todos, o sea, tranquilos, lo que pasa es que, claro, todo lleva su proceso, porque al ser un producto nuevo, lo estamos trayendo a Alemania además, entonces, pero tranquilos que va a haber para todos, y sobre todo para los oyentes del Toro Televisión, los espectadores de Toro Televisión, que sois muy especiales para nosotros. Hoy vamos a hablar de nuevo de la artrosis, es decir, hay un tema que hay gente que le pasa esto, y lo sé porque me lo comentan el equipo que tenemos trabajando. Dice, bueno, a mí me duele, pero, a ver, tampoco me duele mucho, ¿no? Bueno, vale, hay personas que tenéis, que el dolor lo lleváis mucho mejor, ¿no? Pero el problema de la artrosis no es que te duela hoy, no te duela mucho, es que la artrosis no para. Entonces, claro, lo que hoy no te duele mucho, dentro de unos días igual ya te empieza a doler más, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. No por curarla, que no se puede curar, sino simplemente por tratarla y por ir haciendo algo muy importante dentro de la artrosis, que es mover. Mover. Cuando algo no te duele, tú dices... Ah, qué bueno. Claro. Ya entiendo lo que quieres decir. O sea, el guante no va a hacer que tu artrosis no avance. Lo que va a hacer que tu artrosis no avance es moverte un poco más. Claro, claro, y la rodilla y todo. Claro, yo si tengo que coger un vaso lo voy a coger, porque claro, no voy a dejar de coger un vaso. Pero como ya te duele un poco, pues ya esto tengo un poco de cuidado, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la rodilla, pues digo, bueno, me duele un poco la rodilla, pues hoy no salgo a caminar porque me duele, bueno, ya ves el tiempo y digo, bueno, parece que va a llover. Y hay que hacer ejercicio. La articulación, lo peor que hay es no moverla. Se anquilosa y además, fijaos, en las manos se ve claramente. Cuando una persona tú la ves que tiene los dedos que se le han torcido, es porque esas articulaciones, un hueso se ha juntado con el otro, se ha ensamblado. O sea, se ha quedado junto, se ha quedado unido, porque ha perdido la almohadilla. Entonces lo que tenemos que hacer es mover. Movemos si no tenemos dolor, si tenemos dolor movemos menos. Entonces, cualquiera de los 4 productos que tengo yo aquí, el de las manos, que llevamos tiempo, evidentemente para moverla mucho mejor, son 20 minutos en casa, podemos hacerlo 2 o 3 veces, las veces que queramos, siempre es muy cómodo, siempre es muy agradable porque te da ese masaje, esa vibración, esas ondas pulsantes, la rodilla, que además ahora le añadimos el tema de la presoterapia, que va genial, porque además de hacerte el efecto del infrarrojo ultravioleta, también te hace ese efecto de masajeo y de circulatorio. Cuando hablamos del cinturón, ¿no? Este cinturón que para todo el tema dorsal y lumbar va muy bien, esos dolores posturales que a veces tenemos en la zona lumbar, y luego claro esta que tiene un poquito más de complicación en el sentido de que es una tecnología más avanzada, que es el cervical, porque en esta zona tenemos ahí una serie de nervios, tenemos musculatura y tenemos que trabajar con TENS, tenemos que trabajar con infrarrojo y trabajamos con magnetoterapia. Con todos estos productos podemos mejorar algo muy importante, es que esa artrosis no vaya avanzando porque vamos mejorando su movimiento, su articulación. Así que os invito de verdad que tengáis los productos donde tengáis la dolencia y además, sabed siempre una cosa, si no os fuera como vosotros pensáis, se devuelve, no pasa nada, pero por favor, probarlos porque pueden mejorar mucho vuestra calidad de vida. Adolfo, gracias. Gracias 900-730-122. Recuerde que con que llame solo una vez es suficiente. Si no se lo cogen, le van a devolver la llamada y si ya lo pregunta todo. Lo que cuesta, cómo se usan, si se financian, si no se financian, el descuento que tiene usted como espectador del Toro Televisión y como además va creciendo la familia de aparatos, también puede preguntar por todos, con toda tranquilidad. Le digo más.
usted puede preguntar diciendo, a mí lo que me pasa es esto. Y ellos le van a... Eso es, de eso se trata. Adolfo, gracias mil. Vámonos a la publicidad y a la vuelta, el rey de España, que ha dicho que hubo muchos abusos en América. De América de antigua. Ahora se ve que no. Publi, lo vemos. Cálculo. 22 horas 10 minutos, 21 y 10 en Canarias, y vamos a empezar con la catarata. Y es que han pasado muchas cosas hoy, ¿eh? La polémica de la tarde, las palabras del rey Felipe VI ¿sabe usted que a ellos no les gusta que digas rey Felipe VI? Porque solo hay uno, de verdad. O el rey o Felipe VI. Vale. Don Felipe. Además de una forma completamente gratuita. Es que no tenía por qué meterse en ese jardín. Se ha metido y ha salido lleno de zarzas por todas partes. ¿Sabe usted cuando esas situaciones en las que metes la pata y luego cuando vas a sacarla pincha una barbaridad? Eso. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. O sea, a mí me parece, vamos, yo usted sabe que no soy monárquico, así como tal, pero bueno, ostras, entiendo que lo que ha querido decir iba bien encaminado, pero no, lo ha dicho de tal forma que ha quedado fatal, la verdad. Que no, que iba bien encaminado, eso no podía acabar bien. Iba bien encaminado, él tenía Eso la no cabeza, él tenía, podía imagínate unos juegos malabares, ¿no? Y estás con tu ¿Sabes qué pasa? Que cuando- Isabel la Católica, las leyes de Indias, el no sé qué, algunos se equivocan, no sé qué, empiezas a removerlo todo y al final al suelo. Sí, pero es que está hablando de presentismo y la verdad es que ese afán de protección solo existía en la corona española. Exactamente. Tú ves lo que hacían los ingleses, los alemanes y tal, es que somos únicos. Y luego, por otro lado, cuando se está hablando con el embajador de México, hay un tema importantísimo. Antes de la llegada de los españoles, había sacrificios humanos y era de una crueldad tremenda. Eso lo paran los españoles. Y durante el virreinato, México tiene un nivel de vida y de renta per cápita superior a todas las capitales europeas. Absolutamente. Y posteriormente, cuando vienen todos los movimientos independentistas, es cuando sucede la gran desgracia para los indígenas, que mientras estaban bajo la tutela de la corona española, estaban protegidos por las leyes, pero una vez que desaparece la corona española, es cuando todos los salvadores de la patria se dedican a quitarles todos los derechos y a esclavizar y a explotar a todos los indígenas. En el caso de México, la muerte de los indígenas, de los campesinos del norte, que es entonces terrorífica. la responsabilidad, quien lo tiene, es este embajador y todos sus antepasados y los antepasados del gobierno. Pero lo que no puede hacer un rey, sobre todo delante, con perdón, de un embajador que es un don nadie, el rey de España, tratar de agradarle. Esto me parece muy doloroso. A mí me parece muy doloroso tener que el rey de España coja y se dedique a tratar de agradar o de arrodillarse simbólicamente delante del embajador de un gobierno que insulta constantemente a España. Esto es indignante. Pero bueno, no quiero... Me caliento. José Ramón, Voy a intentar desvincular la condición monárquica de la del jefe del Estado y lo dejo en el jefe del Estado, sea el rey de España o sea el presidente de la República, no me importa. Aquí el problema reside en que la labor de España en América fue absolutamente ideal en el sentido de colocarlo en el más alto nivel de todas las potencias no americanas que aparecieron en América. No solo fuimos los primeros, sino que lo hicimos mejor que nadie. Y como ha dicho Marcos, mientras formaron parte de la corona, mientras eran España, porque era España una, aunque estuviera en América,
su papel fue magnífico. Es más, eran gigantes. El México virreinal llegaba, pues no llegaba hasta Alaska, pero le faltaba poco. Y en cuanto consiguieron los británicos destrozar la presencia española y que los criollos se hicieran cargo del país, perdieron más de la mitad del territorio, comenzaron las guerras y se dedicaron a exterminar a la población y sobre todo a robarles. Es decir, no, la corona española no robaba el oro, no. Quitaba el mismo oro, el mismo porcentaje que en Asturias, porque era un solo país. A ver si la gente estudia, a ver si se enteran. Y el primero, el jefe del Estado, que tiene la obligación de hacerlo. Yo entiendo que está delante del representante del Estado mexicano. Pues precisamente por eso le tiene que decir claramente que la labor de España fue inmejorable. Y que lo tengan muy claro, él y la señora Sheinbaum. Marcela. A mí lo que me sorprende es que en los últimos tiempos la corona se pasa lo de la neutralidad por donde les da la gana, porque lo vemos constantemente. O sea, hace unos meses veíamos también en un Consejo de Estado, me parece que fue unas declaraciones sobre el tema este de la inclusión y el lenguaje inclusivo y no sé qué. O sea, son temas que al rey no le competen y que no tiene que hablar de esto. Está aquí para otra cosa, está para defender los intereses de españoles, la unidad de España, su continuidad, los símbolos, etcétera. El resto no importa, no se tiene que meter en estos jardines. O sea, neutralidad. Lo primero que hay que recordarle a su majestad, que últimamente lo pierde constantemente. Y luego, totalmente de acuerdo. A ver, aparte de que son falsas las manifestaciones, porque la realidad es que esto supone una visión muy parcial y muy sesgada de la historia de nuestra nación, es una patada a la Escuela de Salamanca, a grandes pensadores como Francisco de Vitoria, que crearon este derecho de gentes o derecho internacional, o incluso le dieron a los propios indígenas los derechos naturales como cualquier otro español. O sea que yo creo que es una visión muy sesgada de la historia y que no era necesario. Sí, Marcos, ¿quería añadir antes? No, solamente añadir una cosa, porque hay una gente que, contra viento y marea, ha estado tratando de reivindicar esa historia de España con mucho esfuerzo, pues María Elvira Rocabarea, pues Marcelo Gullo, pues Unzunegui o José Luis López Linares y tal. Toda esta gente que está haciendo un esfuerzo debería de ser apoyada por el rey, y no el rey que con esas palabras de repente está como tirando a la basura todo ese esfuerzo, que además muchos son historiadores precisamente hispanoamericanos. Y en vez de apoyarlos, yo creo que esas palabras lo que hacen es pues, bueno, contrarrestar todo ese esfuerzo que está haciendo la gente para sacarnos de esa historia negra. Perdona, Jesús. No, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que pasa es que creo que está fuera de contexto, sinceramente. Creo que es una declaración en un ámbito privado que se ha cogido por la televisión, que no forma parte de un discurso ni de ninguna declaración oficial. Y la verdad, lo que él dice, lo que pasa es que tampoco lo dice bien. De alguna manera dice lo que todos pensamos. En definitiva, el comportamiento de la corona española, de las leyes de Indias, etcétera, protectora de los indios y tal igual, nada tiene que ver, aunque algún abuso se cometió y tal, en fin, una cierta condescendencia que se saca, en mi opinión, ahí de contexto. Jesús, el rey no tiene ámbito privado. O sea, bueno, cualquier acto que acuda al rey, sea oficial o no sea oficial, no tiene ámbito privado. O sea, el rey habla en nombre de todos los españoles cada vez que abre la boca. El príncipe, no el rey, Baltasar Gracián, el príncipe puede equivocarse e incluso puede errar, más que quien hierra con respecto al príncipe sirve a la corona y sirve a la patria. De alguna manera hay que respetarlo y tener en cuenta que no lo ha dicho. Hay una diferencia entre el príncipe al que se refiere Baltasar Gracián y este, ¿verdad? No, hombre, no y claro, y es que el otro no iba hablando con el embajador de México pidiéndole perdón. O sea, es que en fin, ya, hay una cuestión elemental. ¿Cuál es? ¿Sabes qué pasa, Jesús Trillo? No es una declaración ante el pues embajador claro que de México. No. Y eso es lo peor, porque eso lo que demuestra es lo que él sale espontáneamente. Pero abusos en México, mire usted. Nuño Beltrán de Guzmán, yo lo cuento en La Cruzada del Océano. Nuño Beltrán de Guzmán es el abusador por definición. Llega, roba, saquea, mata indios. La corona lo coge y se muere en la cárcel en España. Esa es la historia, la historia real. Pues bueno. Jesús, yo creo que efectivamente un deslizo puede tener o no ser uno bastante acertado en la comunicación en un momento determinado. El problema es que parece que esto es un patrón de comportamiento, porque ha habido muchas antes. Vino la no felicitación
a María Corina Machado, vino la intervención en lo de Navidad sin hacer mención a la corrupción, han venido muchas. Y entonces, pues yo creo que al final, yo creo que empieza a llamar la atención que parece un patrón de comportamiento. Es la salsificación de la corona, que digo yo. Hombre, yo, sinceramente, creo que el rey en general está cumpliendo bien su papel. Su papel no es un papel... por otro lado, ten en cuenta que el rey, cuando hace ese tipo de discursos como los que tú has hecho mención, o intervenciones como las que has hecho mención, pues forzosamente está determinado por el gobierno, ¿no? Está No creas. Te puedo contar cuál es el proceso. Bueno, bien, supongo que... Los discursos se hacen en Casa Real, pasan posteriormente a supervisar por el gobierno. Y si hay un tema exterior, pues bueno, puede pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y si es un tema específico, se hace. Vuelve a la Casa Real y la Casa Real tiene al final la última palabra y la última redacción. Puede coger o no las consideraciones. Y hay un equipo de varias personas que ayudan a la redacción de estas cosas. Estamos todo el rato diciendo, no, es que se lo escriben y tal. No, hay una parte que es realmente de la Casa Real. No sé, lamento. En fin, el asunto es que se ha metido en un jardín él solo sin ninguna necesidad. Eso es la cuestión. Y yo estoy con Jesús de acuerdo en una cosa, y no es frecuente. A mí me parece últimamente cada día más frecuente. A mí me parece, tengo que rectificar, joder. A mí me parece que él tenía la idea sana de lo que quería decir. Sí. Y ha sido incapaz de explicarla. Sí, pero sobre todo, a mí lo que me irrita un poco es lo gratuito de la situación. Es que realmente no tenía por qué. Sí, pero también reconoce que es una... No sé, yo es que veo que es una escena sacada de un contexto un poco extraño, ¿no? Es decir, que de repente pues cogen ahí una conversación con... Perdón, es una escena sacada en un contexto un poco extraño. Yo creo que tiene pero no sacada de contexto, el contexto es evidente, está con el embajador al final en el Museo de América. Van a obligar a todos los que tienen una autoridad por encima a ir como los futbolistas. ¿No se veis en los campos de fútbol? Los futbolistas salen, ya salen todos prevenidos hablando así. Es una buena idea. Saben que les van a sacar las vueltas de cuando digan. Es una buena idea. Efectivamente, hay que obligar a todos los que tengan una responsabilidad nacional a mantener un discurso como mínimo de honrilla nacional. Si no, pues la cosa se pone peligrosa. Sí. Bueno, en fin. Es que les vale el cargo. Es que les vale entre otras cosas. Pero bueno. Bueno, este era uno de los temas del día y, en fin, lo hemos comentado, puede usted ver en X el post de Marcos de Quinto, por ejemplo, en el que además se declara monárquico, además. Sí, no, yo soy monárquico, absolutamente. Es decir, cuando uno critica alguna actuación del monarca no quiere decir que uno no sea monárquico. Por ejemplo, yo critico a Francina Armengol y no pretendo que se cierre el Congreso. O yo puedo criticar algunas acciones de la Conferencia Episcopal y no quiere decir que yo niegue a Dios. Entonces, yo creo que es importante separar lo que son algunas meteduras de pata que protegen a la institución. Soy monárquico y además he sido, durante mucho tiempo, pues he sido patrono del Queen Sofia Spanish Institute, que lo preside la Reina Sofía, es una institución de Nueva York, y en lo cual a la Reina Sofía la tengo un grandísimo respeto. Pero eso no quiere decir que cuando veo que nuestro rey hay cosas que podría hacerlas mejor o podría no tal, pues señalarlo. Bueno, ha traído a colación a la persona que mejor ha representado el papel que se veía obligada, porque estamos hablando de la Reina Sofía, a representar a lo largo de toda su vida como reina. Ha sido porque se lo había trabajado. Cada día sabía exactamente lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y yo no la he visto fallar nunca. Es decir, es una persona de una profesionalidad intachable. Y este es su hijo. Pues tiene donde tomar ejemplo. Bueno, vámonos con el otro asunto del día, el tema Amazon. Hombre, es importante porque usted conoce el clima de histeria generado en torno a la catástrofe de la riada de Valencia. Usted lo conoce sobradamente porque aquí, entre otras cosas, por razones personales, familiares, etcétera, estuvimos muy cerca de lo que había ocurrido y cómo, y porque además, desde el punto de vista técnico, aquí hemos explicado abundantemente cómo se podía haber evitado lo que pasó. Bueno, en ese contexto, la maniobra propagandística del gobierno, que le salió bien de convertir a Amazon en único responsable de la riada, ha tenido una cámara de eco judicial que ha sido el juzgado de Catarroja, que la semana pasada contábamos, o hace días, ya no me acuerdo,
que aquello se venía abajo porque el comportamiento de la jueza ha sido cualquier cosa menos convencional, digámoslo así. Hoy llegaba al Tribunal Superior de Justicia del país, de la Comunidad Valenciana, iba a decir el País Vasco, de la Comunidad Valenciana, la solicitud, o la pregunta en realidad de la juez de si imputaba o no a Amazon. Y finalmente lo que ha dicho el Tribunal Superior es que no tiene razones, es decir, penales para hacerlo. Nos lo cuenta Mónica Fuster. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza investigar a Carlos Mazón. Que hay una cosa que es evidente, ¿no? Que es unanimidad de todo el Tribunal Superior de Justicia. Los 5 jueces han tomado la misma posición, por lo tanto yo creo que deja las cosas muy claras. La actuación en la Dana del expresidente de la Generalitat fue duramente criticada. Venimos a pedir que no se le aplique el aforamiento a Mazón, porque si Mazón no estuviese aforado, estaría siendo investigado, imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. La instructora le atribuía una negligencia al estar en un restaurante mientras transcurrían las horas más críticas de la emergencia. La tragedia del 29 de octubre de 2024 provocó grandes inundaciones en distintos puntos de la Comunidad Valenciana y dejó centenares de víctimas mortales, además de importantes daños materiales. Desde entonces, la gestión de la emergencia ha sido objeto de una intensa investigación judicial y de un fuerte debate sobre la actuación de las autoridades, unas presiones que llevaron a Mazón a dimitir de su cargo. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. El expresidente, al ser diputado, posee el privilegio de ser investigado únicamente por el Tribunal Superior. Desde el juzgado de Catarroja, la jueza instructora del caso había solicitado que el tribunal investigara a Mazón por su posible responsabilidad en la gestión de la catástrofe. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior han concluido que los argumentos presentados no aportan una base sólida para atribuir responsabilidad penal. La resolución señala que no puede deducirse un delito únicamente por el cargo que ocupaba antes el entonces presidente de la Generalitat. Tampoco puede atribuirse por las críticas a la gestión política de la emergencia. Por lo tanto, la documentación remitida por la instructora no demuestra que Mazón tuviera una intervención directa en decisiones que pudieran haber agravado las consecuencias de la riada. Por ese motivo, el tribunal considera que los indicios expuestos son insuficientes para justificar una investigación penal en el Tribunal Superior. La Sala también recuerda que el hecho de que una actuación pueda ser discutible desde el punto de vista político o social no implica necesariamente que exista una responsabilidad penal. Tras esta decisión, la causa sobre la gestión de la Dana continuará en el juzgado de instrucción de Catarroja, donde se seguirá investigando lo ocurrido durante aquella fatídica jornada. La jueza en cuestión es Nuria Ruiz Tobarra, una mujer criticada por haber llamado a declarar únicamente a miembros del PP, pero a ninguno del gobierno central. Un abogado presentó una querella contra ella por la presunta manipulación de algunos testimonios por parte de su marido, Jorge Martínez Ribeira, también juez. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la querella porque las acusaciones no alcanzan el umbral ilícito penal. Mientras tanto, permanecen investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Con la decisión del Tribunal Superior Valenciano, por el momento queda descartado abrir una causa contra Carlos Mazón, aunque la investigación judicial sobre la Dana continúa abierta. Yo antes de dar la palabra a los contertulios, como usted sabe, aquí tengo que tirar de valencianía y además por implicación personal, usted lo ha estado siguiendo todo este tiempo. Es decir, un hermano mío, el pueblo se lo arrasó la riada. 2 hijos míos han estado quitando barro hasta aquí durante semanas en Paiporta. Hemos hablado aquí con amigos, hemos hablado con vecinos, hemos vendido naranjas de una familia que se había quedado, que solo se le había salvado nada más que la parte de arriba del monte donde tienen los naranjos. En fin, lo hemos contado absolutamente todo. Y también, por cierto, hemos hablado con la gente que el primer día, como no iba nadie, si estuviera aquí Julio Ariza diría, poned el vídeo de Postiguillo, ¿verdad? Como no había nadie, bajaron a la Texaco de Paiporta, donde habían montado el puesto de control, ¿verdad? El puesto de mando lo llamaban. Y allí lo que había era un policía, un guardia civil o de protección civil peleándose porque no habían recibido órdenes de nadie. Y esa gente se puso a quitar barro. Los hemos tenido aquí, o sea, usted lo sabe de sobra. Entonces,
que en este contexto me aparezcan las señoras, a las que yo les tengo todo el respeto del mundo, con la camiseta negra y la puesta en escena de damas enlutadas. Mire, me voy a poner yo una camiseta negra ceñida al apolíneo torso, ¿verdad? Dejad de engañar a mi pueblo. Ya está bien, por Dios. Lo de la izquierda es una cosa infame. Yo ya me he quedado a gusto, ahora ya podéis hablar los juristas. Hombre, yo lo que quiero decir y matizar es una cosa muy importante, que no sé si ha quedado claro, ha hecho bien el resumen, pero en definitiva, lo que dice el tribunal es nada más y nada menos que el presidente de la Generalitat no tiene ninguna competencia en materia de emergencias. El presidente de la Generalitat de Valencia, no ya solamente el señor Mazón, sino el presidente de la Generalitat de Valencia, que por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de ser imputado en un delito de nada más y nada menos que de homicidio culposo, y además no de una persona, sino de todos los que mueren en la riada. 230 mínimo. Claro, es una barbaridad, como la copa de un pino. Lo cual quiere decir que esa señora tendría que ser objeto de una actuación disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero de manera inmediata y correctiva. Y de luego, yo si estuviera, pasa que yo imagino que a Mazón ya no le quedan ganas de poder de seguir en esa historia, bastantes con que se ha librado, imagino, ya de esta situación como para que ahora actuara, pero podría pedir responsabilidades. Tiene capacidad jurídica para pedirla. Y finalmente yo creo que si la sala igualmente investigara si existen competencias en materia de emergencias de la señora Teresa Rivera, ministra en aquel momento de la cuestión, probablemente las encontraría. Y en ese caso sí podría haber probablemente una responsabilidad culposa. Una señora que, por otro lado, ni siquiera estaba en España. Claro, Mazón cometió el error de estar ausente en el momento clave del asunto, pero estando ausente de manera pícara, por así decirlo, entre comillas, que toda Valencia se enteró con una señora muy guapa y vete a saber, en fin, todo el lío que se montó, ¿no? Ahora, la otra es que estuvo ausente hasta el final. No tuvo ni la cara de aparecer al cabo de la semana. Es decir, es una cosa alucinante. Y encima la premian de comisaria de la Unión Europea. En fin. Marcela. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí siempre ha habido dos líneas de responsabilidad. Por un lado, la estatal, en base a la situación de urgencia y de gravedad que sufrió la Comunidad Valenciana trasladana, y por otro lado, las responsabilidades de los diferentes puestos del gobierno autonómico, que las pueden tener no en el ámbito penal, por supuesto, que además es el derecho penal es un derecho que se rige en unos principios de mínima intervención, el principio de culpabilidad, y que en este caso, pues en el caso concreto de Mazón, no lo han visto precisamente por lo que apuntaba Jesús, que es quien a la postre parece que tiene la responsabilidad en este ámbito, es Salomé Pradas, ¿no?, que es la consejera, no el señor Mazón. Pero bueno, eso no quita que pudiera haber otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, en el ámbito contencioso administrativo o incluso una mala gestión de fondos públicos o un uso indebido de los mismos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que siempre aquí ha habido dos piezas con las que jugar. La primera, que el primero en lavarse las manos y en decir que si quieren ayuda que la pidan, fue el Gobierno de la Nación, cuando tenía que haber actuado inmediatamente conforme a la Ley 17/2015 de Protección Civil. No lo hizo. Y después hay una responsabilidad dentro de la comunidad autónoma como cualquier otra. José Ramón y Marcos de Quinto. A ver, lo hemos dicho muchas veces, aquí hay el antes, el durante y el después. Todo el antes es responsabilidad de gobiernos anteriores, empezando por el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando se carga el plan hidrológico, y con él, ojo que ese plan estaba dotado financieramente, no lo dejaré de decir, y con él las obras necesarias para que el Barranco del Pollo pudiera evacuar las enormes cantidades de agua que podrían caerle, como de hecho le cayeron. Eso es el antes. Hay además una norma que está inducida por el gobierno actual, en la que se prohíbe la limpieza de los cauces por razones, no sé si se llamaría ecológicas, básicamente son estúpidas, porque la sabiduría de los regantes de la zona y de los agricultores conoce perfectamente lo que hay que hacer, que es mantener limpios los cauces para que el agua no se acumule y no forme esos bloques que al final acabaron con los puentes e incrementaron la velocidad del agua como consecuencia de la explosión de esas presas que se estaban formando con la suciedad que no habían dejado. Eso es el antes.
El durante, mira, el presidente de la Generalidad de Valencia no está en la CECOPI y por lo tanto no tenía responsabilidad directa alguna. Otra cosa es la implicación política. Ahí la verdad es que efectivamente la tenía. Y en tercer lugar, el después. Sí, el vídeo de Santiago Posteguillo es fundamental. ¿Eso qué implica? Bueno, los que no lo hayan visto, la verdad es que deberían verlo, porque durante varios días no se atendió a la población de manera deliberada para que murieran. Y así hacer más grande el daño que se quería hacer recaer políticamente sobre el PP y en concreto sobre el señor Mazón. Es difícil ser más vil que el actual gobierno. Dicho esto, también era implicación directa del gobierno el durante, porque recordamos que esto afectó también a Castilla-La Mancha y por tanto al haber dos comunidades automáticamente es competencia del gobierno central. Y ahora la juez. Pues nada, esta señora desde el principio ha querido desviar el tiro para beneficiar al Partido Socialista y para atacar al PP. Y llevamos más de un año con estos movimientos de distracción al objeto de evitar que el daño recaiga sobre el responsable, el Partido Socialista Obrero Español. Marcos. Sí, bueno, yo creo que efectivamente esta jueza ha hecho un gran favor al gobierno, ha hecho un quite espectacular, distrayendo a la opinión pública y haciendo que el caso de la Dana se convirtiera en el caso de Mazón. Y parece más de salsa rosa, porque parece que toda la investigación iba dedicada a entender qué pasó en el Ventorro. Le daba igual lo que podía pasar en Paiporta, lo que podía pasar en las demás zonas. Era descubrir el tamaño de la mesa, tal, qué pasó, las horas. Entonces era el caso de tratar de descubrir qué era lo que había pasado con Mazón. Vamos a ponernos en una situación. Imaginemos, y digo con todo respeto a Mazón y a la periodista que estaba con él, imaginemos que en un momento determinado digo, sí, estuvimos ahí juntos, se ha acabado el tema, porque eso no es un problema penal, como mucho sería un problema moral, y eso no se resuelve con años de prisión, sino con 2 Padre Nuestros. Entonces, ese es exactamente el problema. Nos han tenido distraídos con todo el morbo a la sociedad española de a ver qué pasó allí y, entre tanto, lo que hemos dicho, todos los responsables políticos del PSOE y tal, incluso los que retrasaron la ayuda, incluso los militares que tuvieron que regresar porque dieron la orden de que no fueran. Todo eso ha pasado a un segundo plano porque como tontos nos han puesto a los españoles delante esa marioneta de qué pasó en el Ventorro. ¿Y qué pasó en el Ventorro? Nos importa nada, es un tema de ellos o de lo que sea, da igual. Lo importante es que nos han hurtado el conocimiento de qué era lo importante y nos han distraído con marionetas. Esto es imperdonable y esto hay que denunciarlo. O sea, que tú eres camiseta también, ¿no? Como la mía. Sí. Deja de engañar. Totalmente. Es que a mí no me han engañado desde el principio, porque un tema de salsa rosa, oye, que quede en salsa rosa, pero que no esté un juzgado dedicado a ello, ¿no? Bueno, mire, seguiremos informando. Además me parece que vamos a poder tener Amazonas dentro de unos días. O no, hoy ya no, pero en fin. Y a contarle, ¿no? Bueno. Antes de irnos a la publicidad, lo de las elecciones municipales francesas. Yo sé que la gente... esto que tiene el mundo global es que en realidad lo que le pasa al vecino cada uno les da más igual. Francia se está convirtiendo en algo así como Portugal. Está ahí, al lado, toda la vida, ve, y nos da igual lo que pase dentro. Con Francia es un poco lo mismo, pero oiga... Lo de Francia es particularmente importante porque en realidad nosotros llevamos camino de que nuestro proceso en cuanto a composición social sea el mismo que ha pasado ya allí. Por eso es muy importante saber lo que está ocurriendo. El otro día vimos la explosión de violencia de la izquierda institucional francesa con el asesinato de Quentin de Ranc. Y ahora tenemos las elecciones municipales que son muy interesantes por diferentes motivos. Esto va también en 2 vueltas, como todo en los procesos electorales franceses. Es decir, que ha habido una primera vuelta, gente elegida de entrada porque ha sacado suficiente mayoría y otros muchos municipios donde no. Y luego en Francia los municipios son muchísimos, porque los hay muy pequeñitos. Pero la vida municipal tiene mucha importancia desde el punto de vista de la propia carrera política. Generalmente uno en política entra habiendo sido alcalde de su pueblo. Allí todavía no. Bueno, ¿qué ha pasado? Básicamente lo que tenemos es en cuanto a crecimientos, y esto es importante, un crecimiento muy notable del partido de Marine Le Pen. Aquí tenemos, por ejemplo, las ciudades. Es interesante. El Rassemblement está fuerte en Niza, Perpiñán y Tolón.
La izquierda se mantiene en París. Ahora veremos por qué, por cierto. Marsella y Toulouse nadie sabe lo que va a pasar, y en Le Havre, que es donde estaba Edouard Philippe, que es uno de los grandes nombres de la derecha, pues está jugando la candidatura. ¿Por qué es muy importante Le Havre? En realidad no, porque es muy importante Philippe. Pero bueno, ¿cuál ha sido el factor clave? Se ve con mucha claridad, ahora que se pueden hacer bastantes cálculos, que hasta hace unos años estaba prohibido publicar, el voto musulmán. Y ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos la diferencia entre las elecciones actuales y las de 2020 por partidos. La extrema izquierda avanza, el Partido Socialista retrocede bastante, se contrae también el grupo de los centristas, que es digamos el mundo Macron, para entenderlos, aunque el mundo Macron es un poco más amplio. Se contrae también la derecha, se amplía la derecha de los centristas, los republicanos, y los que más crecen son muy fundamentalmente la Unión Nacional de Marine Le Pen. Estos son tendencias, y es importante. Ve usted que en cuanto a bloques apenas hay movimientos, pero es muy sintomático lo que aquí veníamos contando, la primitivización, más radicalización de la izquierda un poco en todas partes, y aquí también. Lo que pasa es que en Francia el Partido Socialista ha sido incapaz de comerse la extrema izquierda, y lo que está ocurriendo es lo contrario. ¿Por qué? Por razones fundamentalmente demográficas, y aquí es donde yo iba. No sé si tenemos el siguiente gráfico, vamos a él. El voto musulmán en Francia, ¿a quién ha ido? El voto musulmán en Francia ha ido muy fundamentalmente a la extrema izquierda, hasta en un 62%. Es el voto de la Francia insumisa, que desde el principio ha puesto que nos hemos quedado sin pueblo, nos lo hacemos nuevo. ¿Con quién? Con esta gente que ha llegado. Y este está siendo el proceso. Y ha sido un proceso absolutamente deliberado, y se ve con mucha claridad, por ejemplo, en la distribución del voto de la vivienda en París. No sé si lo que tenemos ahora mismo... ¿Tenemos al alcalde de Saint-Denis, por cierto? No, pues lo vamos a ver después. ¿Sabe usted qué es eso? Verá usted. Eso es París. Y eso es la distribución de HLM, que se llama allí, de viviendas sociales en París. ¿En qué ha consistido la cosa? El Ayuntamiento de París lleva años, muchísimos años, comprando inmuebles privados, por cierto, con una mecánica de comisiones que apesta, pero bueno, y convirtiéndolos, los compras, los troceas, los haces pequeñitos y los conviertes en vivienda social que adjudicas esencialmente a población inmigrada. Por ejemplo, en París el 45%, creo recordar, de la gente de origen argelino vive en uno de estos pisos. Claro, la derecha jamás va a ganar en París, porque ahí tiene usted el porcentaje. Hay barrios donde hasta el 40% de la vivienda es vivienda de protección social, porque la ha comprado el ayuntamiento. La ha comprado endeudándose salvajemente, contratando a una empresa ad hoc, que a su vez reparte comisiones. Pues es una cosa que denunció Sarah Crenefo, que es la número 2 y pareja, por cierto, de Semur en Reconquista. Es un auténtico escándalo, pero es así como han cambiado la demografía. La han cambiado hasta el punto de que en Saint-Denis, que es la capital histórica de la corona francesa, donde están enterrados los reyes, aquella necrópolis saqueada por los revolucionarios, hubo que meterlos a todos luego en una especie de nicho común. Ahí ha ganado la extrema izquierda. Y ha ganado con un señor que ha dicho abiertamente, no se habla de otra cosa en Francia hoy, que, ¿sabe usted que se decía? Saint-Denis es la Ville de Roi, la ciudad de los reyes. Y el alcalde dice, ya no es la Ville de Roi, es la Ville de Noir, es la ciudad de los negros. Así. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. C'était ma question. C'est aussi une ville où... Et du peuple. Pues este es el paisaje. Vamos, esto está pasando en Francia. Mire usted el número de regularizaciones que va a haber en España. Marcos. Sí, bueno, hay una cosa que dice, bueno, un amigo, Jorge Tamargo, arquitecto, que dice que todo es reversible menos la sustitución poblacional. Es decir, tú puedes destruir económicamente un país
que no pasa nada porque puede ser reversible, lo estamos viendo en Argentina. O tú puedes destruir el sistema democrático de un país, no pasa nada porque es reversible. Vamos a verlo, afortunadamente, en Venezuela y esperemos que también en Cuba. Pero si hay una sustitución poblacional y de cultura, eso está perdido. Eso está perdido. Y esto es una de las cosas que estamos viendo a nuestros vecinos, porque también Portugal está teniendo graves problemas. Y la gente se tendría que dar cuenta. Un amigo común, supongo que conocéis, Alejandro Macarrón, comenta... Ha estado aquí contando su último libro, los últimos españoles. Pues uno de estos, en 35 años, aparentemente, probablemente... Cataluña no sea la Cataluña que conocemos hoy en día. Cataluña, de alguna manera, podría musulmanizarse. Entonces, si alguien viera con las luces largas, imagínate que en estos momentos se está pidiendo un cuponazo que al final lo pueden acabar en 35 años administrar musulmanes. Están pidiendo las fronteras, el control de fronteras, que por supuesto es ilegal, pero se está pidiendo. Pues imagínate que ese control de fronteras mañana lo llevaran musulmanes. Y están empujando para que desaparezca la Guardia Civil. Por lo cual es abrir la puerta a la Sharia. Si yo fuera catalán en estos momentos, digo, por favor, ni el control de fronteras, que no nos lo den, y además la Guardia Civil, que no salga. Porque la perspectiva puede ser absolutamente tremenda. Y lo que está pasando en Francia, porque cuando vino a Europa J.D. Vance y luego también con Marco Rubio, ellos dicen, nosotros estamos con una Europa en la cual compartimos valores. Si Europa es la que cambia, porque nosotros no cambiamos, pero Europa de repente cambia, pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir con una Francia que ya no es Francia, que está desdibujada? Y tiene toda la razón del mundo. Y ese es el problema, porque además son potencias nucleares que viéndolo con distancia, no viéndolo con las próximas elecciones, los próximos años y tal y cual, viéndolo con distancia dices, ¿en qué van a acabar estos países? Y han venido a alertarnos de esto. J.D. Vance lo hizo de una manera a lo mejor más ruda y Marco Rubio, en su visita posterior, pues bueno, ha dicho lo mismo, pero de una manera más amable. Sí. Pero has dicho lo mismo, porque el discurso de ambos ha sido exactamente el mismo. Entonces digo, no nos tomemos esto a broma, porque de nuevo ya te digo, si la economía se va al traste o si se va al traste, yo qué sé, la democracia es reversible. Lo que no va a ser reversible es lo que estamos viendo y estamos aceptando demasiado fácilmente. ¿Cómo veis la situación? ¿Qué razón tienes con aquello de proponer que la gente ponga sus barbas a remojar? Porque es lo correcto a la vista de lo que está pasando con los vecinos, que vamos a ver cómo influye directamente, porque en el Reino Unido de la Gran Bretaña está pasando lo mismo. Bueno, he visto las cifras de inmigración después del Brexit. Es para no creérselo. Es llegar el Brexit y se dispara extremadamente la inmigración. Que se supone que es lo que querían combatir. Ya ves tú. Deja de llegar polacos, pero empieza a llegar... Exacto, el polaco. Pero se llena de pakistaníes. Fontanero polaco. Sí, el fontanero polaco. Yo quería de todas maneras comentarle, claro, los que hemos vivido en la Unión Soviética tenemos información directa. Si además has estudiado políticas y has conocido cómo llegó el Estado soviético al poder, pues tienes una información bastante completa. Sí que se puede echar marcha atrás a los movimientos demográficos. Había un señor que se hacía llamar Stalin, que sacó a todos los tártaros de Crimea y se los cargó. Y cambió la población. Esto las gentes de izquierda lo saben, pero no lo dicen. Sí, y entonces, los alemanes del Volga. Claro. Entonces, y luego cuando terminan las grandes guerras, pues entonces coges por millones a la gente y las pones a caminar y ya te los vas cargando. Es decir, por un lado, como se va a organizar la de Dios, sí que habrá una solución demográfica. Una mala solución demográfica, claro, estoy de acuerdo. Y lo segundo es, claro, los franceses se encontraron con todo esto cuando la paz de Evian, en 1962. Porque recordemos, Argelia era Francia. Claro. Entonces, cuando se independizó, como consecuencia de esa paz, enormes cantidades de argelinos de varios colores, los pieds noirs, fueron a la metrópoli, al hexágono. Y ahí empezaron a crecer. Hace 3 generaciones ya. Y no se han integrado lo más mínimo, aquellos que son musulmanes. Con lo cual, a ellos les sobrevino el problema. La estupidez nuestra es que no nos ha sobrevenido ningún problema, que lo estamos creando para sacar más votos. Ese partido que mencionaba antes. Nos queda un minuto muy Yo creo que Marcela, Jesús. El conflicto social que ha señalado Marcos y que tiene toda razón, en Francia es más fuerte, mucho más fuerte y enfrentado que el que hay aquí en España. Es decir,
Ya en la novela de Houellebecq, aquella novela de Sumisión, ¿os acordáis? La que escribió, en donde hipotéticamente ganaba las elecciones un partido musulmán, en coalición con un partido más o menos de centro, cosa que hoy en día en Francia no pasa, porque la extraña coalición entre la izquierda y los musulmanes. Aunque los musulmanes por ahora no tienen una organización institucional partitocrática clara, menos mal, ¿no? Pero el conflicto social en Francia es de enfrentamiento de civilizaciones. Efectivamente es el enfrentamiento de civilizaciones del que hablaba aquel americano, ¿no? Es decir, que no se trata aquí de una posibilidad de convivencia más o menos. Y de luego, efectivamente, el querido general de Gaulle, que hizo tantas cosas bien, se equivocó en darle la nacionalidad a todos estos y de repente traerlos para acá. Aquello fue una metedura de pata que al final aquellos lodos trajeron estos, o aquellos polvos trajeron estos lodos. Es que la nacionalidad la tenían. En fin. Bueno, ciertamente, era justo. El choque de civilizaciones en el patio de tu casa. Es uno del capítulo del libro ese mío que vas a ir ahora, por cierto. Es que es el tema. Marcela, ¿nos vamos a la publi? Sí, porque un poco más que añadís. Venga, vamos. Vámonos a la publi y a la vuelta a hablar de las elecciones en Castilla y León, claro, y de todo lo que hay alrededor. Ya le digo, lo vamos a enfocar desde un punto de vista distinto al que han contado la mayoría de los medios. Ahora mismo volvemos. 22:55 en Canarias. Vamos a hablar de las elecciones en Castilla y León, de los pactos, PP-Vox y de todas esas cosas, pero antes, a modo de viático, o sea, para el camino hay que pasar por Montes de Galicia, más que nada para ir preparado. Y eso lo aconsejo a todos los que en estos días van a tener que empezar a hablar de pactos programáticos, que lo hagan en Montes de Galicia. ¿Por qué? Pues porque la vida parece mucho mejor. ¿Qué quiere usted que le diga? O sea, es un restaurante gallego por antonomasia, por definición, en los productos, los sabores, los olores, el aspecto que tiene, los colores, en fin. Pero le han dado una vuelta desde el punto de vista de la cocina. Ahora, sabor Galicia absoluto. Le recomiendo, si usted va a ir pronto, que pida un coruxo, que es un pez que es como el rodaballo, digamos que es el hermano guapo del rodaballo. Un poquito más pequeño, más estructurado. ¿Qué cosa? Yo no soy muy de pescado, pero bueno, era impresionante. Qué cosa más buena, por favor. Pues ahí lo tiene usted en aquella zona 46, que es zona anti-Almeida, además, puede llegar no le persigue nadie, no hay cámaras que le filmen, pues, dentro de la M30, pero ya digo, en zona bastante libre y a disfrutar. Montes de Galicia, en la calle zona 46, una verdadera delicia. Y para los que a partir de ahora tienen que empezar a negociar, ese es el sitio. Ese es el sitio porque además inevitablemente van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo o por lo menos ser capaces de explicar por qué no en su caso. Bueno, antes vamos a empezar por el principio. Hemos tenido las elecciones en Extremadura, hemos tenido las elecciones en Aragón y hemos tenido las elecciones en Castilla y León. La tendencia básicamente es la misma en los tres casos y en los tres casos es una amplia mayoría de la derecha del espectro político. Yo ya sé que PP y Vox, me lo va a decir a mí, son partidos distintos. Es verdad. Pero en España hay un rasgo único que no ocurre en el resto de Europa y que explica muchas cosas, que es la cuestión nacional. En ninguna parte de Europa la izquierda es antinacional. En España sí. Esto es un elemento, iba a decir que distorsiona, ¿no?, que caracteriza el mapa político en España. Y sobre esta base, además, otros muchos elementos que parece que no se han tenido muy en cuenta a la hora de analizar estas elecciones y que Iago Soler nos pone en perspectiva. Las elecciones en la comunidad autónoma más grande en extensión de España no han pasado desapercibidas. Es el mejor resultado de Vox en unos comicios y desde luego no han tocado techo. Como señalan las cifras, los de Abascal han mejorado en las últimas citas electorales de Castilla y León, pero también en las de Aragón, Murcia y Extremadura. Podría haber ido más, pero se acabó la fiesta, le arrebató 3 escaños a Vox, que van para el PSOE. Los de Sánchez se sostienen en esta comunidad, pero en la izquierda de Ferraz todo se hunde. Podemos desaparece un 15M al no llegar al 0,75% de los votos, y Yolanda Díaz, mientras tanto, lo ve en Hollywood, en la gala de los Oscar, tras ir en un vuelo VIP de Iberia.
Pero para película, el CIS de Tezanos quedaba a la suma del PP y Vox un 49% aproximadamente y han llegado casi al 60%. En definitiva, la derecha bate todos los récords, el PSOE sigue a flote en Castilla y León y el resto de la izquierda se hunde, cual barco israelí en Hormuz. Y hay elementos que son muy importantes, en particular desde mi punto de vista, el efecto Alvise. ¿Por qué es muy importante por Alvise? Ya hemos visto que no. O sea, en términos electorales es excremento de paramecio. Pero es lo suficiente para que el PSOE haya sacado 3 escaños que no habría sacado de no existir él. Por ejemplo. Es decir, 3 escaños que habrían ido a Vox. Es muy llamativo. Y luego la cuestión de la izquierda. O sea, tienen que hacerse... tienen que decir cosas que la gente entienda normalmente, ¿no? Bueno, no sé cómo habéis visto vosotros, qué impresión os ha dado, por dónde queréis empezar. José Ramón Fernández pone cara de decir, yo quiero hablar el primero. No era tal cosa, pero bueno, yo la verdad es que, vamos a ver, una cosa es la realidad y otra las expectativas. Claro, claro. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de las expectativas, parece que Vox ha sacado un mal resultado. Bueno, esos 3 escaños que por la ley de D'Hondt ha perdido o no ha ganado Vox, porque esos restos han ido a parar al Partido Socialista, pues le hubieran dado 3 más, es decir, hubiera tenido en vez de 14, 17. Pero bueno, ha ganado 1 y ha sacado muchísimos más votos, porque los datos de los votos, que los tengo delante, la verdad es que ponen de relieve que ciertamente 19.000 votantes más que hace 4 años, en tanto el PSOE, a pesar de que ha captado mucha parte de su izquierda, solamente ha sacado 14.269 más. Es decir, poniendo las cosas en perspectiva, está bien, han ganado, el PP ha ganado 2 escaños, el PSOE que ha ganado 2 y Vox que ha ganado 1. Y los demás han perdido y alguno ha desaparecido literalmente porque no alcanzan el mínimo que es necesario alcanzar para tener representación. Pues hombre, tenemos una nueva situación en la que claramente ya se puede empezar a negociar en torno a un plato en una buena mesa de un restaurante gallego o no, pero en cualquier caso con programas y ya está, y encajarlos. Si es que en realidad parece muy sencillo, pero y ya termino, nuestros representantes políticos tienen que saber, y lo digo cada vez que tengo oportunidad, que están a nuestro servicio y que se deben a nosotros, y lo que queremos es que haya rápidamente un nuevo gobierno y que se pongan a trabajar. Ahora hablaremos específicamente de la cuestión de los pactos después de lo que ha dicho Abascal. Antes le cuento, en principio mañana tenemos a Carlos Pollán. Y bueno, ya vamos a preguntarle de lo que haya, pero eso será mañana, ¿no? ¿Y Marcos de Quinto? Sí, bueno... un comentario sobre lo que has dicho de se acabó la fiesta. La Constitución española en el 78 básicamente es una constitución hecha por partidos para los partidos. Sí, y ellos de alguna manera imponen unas barreras de entrada a lo que es la creación de nuevos partidos que a mí me parecen que no ayudan a nuestra democracia. Luego, en este sentido... entendiendo el efecto que ha tenido el tema de se acabó la fiesta, pero yo no creo que sea algo que tengamos que mirar o obsesionarnos, porque ese es el mismo discurso que a veces tiene el PP diciendo si no existiera Vox, imagínate lo que sacaríamos. Entonces, no repitamos lo que yo creo que no es adecuado. Yo espero que en algún momento, pues bueno, a lo mejor se acabó la fiesta, pues piense dónde se presenta y dónde no se presenta. Se presentó en las europeas y sacó, creo que fueron 3 eurodiputados, pero a lo mejor en algunas elecciones de este tipo, pues bueno, eso es una llamada que yo haría a la responsabilidad al vice, pero en ningún momento diciendo, oye, no te presentes o lo que sea, sino dando esa libertad que es importante. Y luego sí hay un tema que es curiosísimo. Estabas comentando el tema de qué nos diferencia aquí en España. Es decir, el Partido Socialista es un partido que prácticamente ha desaparecido de la mayor parte de países europeos. Y aquí tiene más razón todavía para desaparecer porque tenemos lo peor de todo. Tenemos lo peor del italiano de Bettino Craxi, tenemos todo eso. Y de repente dices, ¿por qué sigue teniendo el suelo que tiene? Y hay una cosa que nos diferencia en España del resto de Europa, que aquí hubo una guerra civil. Y hay mucha gente que yo creo que emocionalmente se siente que tienen que votar a este partido, hagan lo que hagan, roben lo que roben, tengan el escándalo que sea. Y yo creo que eso es lo que generalmente nos diferencia, que no haya un tema racional, sino un tema emocional de ese techo, que han sabido
jugarlo muy bien, Zapatero primero con la ley de memoria histórica y posteriormente mejorada, es decir, empeorada, entiéndase la ironía, por Pedro Sánchez con la ley de memoria democrática. Y eso que se agita, pues hace que de una manera irracional cualquier cosa que haga el socialismo tiene una base de gente ya mayor que dice, sí, vale, roban, pero si estuviera a la derecha robarían más. Y si vieran comerse a un niño crudo a Pedro Sánchez y hubiera fotos o reportaje gráfico de eso, dirían, sí, pero si gobernara Feijóo seguro que en vez de 1 se comería 5. Y esto es un poco esa lógica que probablemente no se produce en otros países de Europa. Jesús. Hombre, yo creo que la verdad es que hacía tiempo que no se veía una coincidencia tal, se ha visto en otras ocasiones, en el que todo el mundo gana. Yo sinceramente creo que no todo el mundo gana. Es decir, que 3 ganadores no hay. Hay un ganador en las elecciones normalmente, ¿no? En este caso, el ganador, si se compara derecha e izquierda y quién puede formar gobierno, etcétera, pues evidentemente es la derecha. Pero vamos a ver, ¿por qué el Partido Socialista ha subido 2 escaños? Cosa que es, la verdad, que nadie lo esperaba. Las cosas como son, para ellos es una cosa impensable. Pero yo creo que en parte lo que ha dicho Marcos es cierto, pero yo creo que en este caso ha sido por 2 razones. Una, porque ha absorbido todos los votos de la extrema izquierda, en base fundamentalmente a la campaña No a la Guerra. Todo ese voto, digamos, de Podemos, Sumar, etcétera, ha sido receptivo a No a la Guerra, pero se ha ido con el PSOE, no se ha ido con ellos. Y luego porque el candidato del Partido Socialista no tiene nada que ver con el sanchismo. Bueno, relativamente, pero en fin, es un tipo que lleva ya 4 elecciones seguidas de alcalde de Soria, está muy acreditado en Castilla y León, es un hombre muy conocido y no creo que nadie lo identificase con Sánchez o el sanchismo. Por lo tanto, el sanchismo no es el resultado del sanchismo que del Partido Socialista. En cuanto al Partido Popular, yo creo que el Partido Popular también ha superado las expectativas. La verdad es que el Partido Popular tenía menos expectativas, ha sacado 2 escaños más y ha superado sus propias expectativas, creo yo, por lo que conozco y he hablado con ellos, etcétera. Y en cuanto a Vox, pues probablemente se ha quedado más o menos en donde estaba. Lo que pasa es que sí es verdad que han sacado un porcentaje de votos y un número de votos mayor que nunca, pero también es cierto que si dices en dónde lo han sacado, ten en cuenta que ha sido en Castilla, es decir, que tampoco fuera de Castilla, mucha más, en fin, no creo que haya sitios más favorables a Vox, igual los hay, Murcia lo era, aunque después del lío que han montado con el presidente de Murcia, no sé si lo va a seguir siendo, pero en fin, al final yo creo que es la pregunta, o va a llegar luego, no sé si la vas a hacer ahora, o vamos a hablar luego de las posibles coaliciones, pactos, etcétera. Yo creo que al final, en este caso, es más fácil prever, en mi opinión, un pacto PP-Vox que en las 2 anteriores de Aragón y de Extremadura. Por el talante de ese señor que ha salido ahí, al que conocemos todos muy bien, porque nos acompañaba los lunes hasta ahora en muchas ocasiones, que es un tipo magnífico y que es un hombre abierto, y yo por lo menos lo veo, pero no solamente él, sino quien le rodea en Castilla y León y también por parte del Partido Popular. La actitud del Partido Popular ahora es bastante más favorable, por lo menos en Castilla y León ayer, yo en lo que vi, bastante más favorable al pacto que en otras ocasiones. Veo la posibilidad de pacto en Castilla y León entre Vox y el Partido Popular más fácil que en cualquiera de los otros sitios hasta ahora. Marcela. A ver, por partes. Yo creo que de la lectura que tenemos que hacer antes estaban ahí los porcentajes de votos por partido y tal, es que los grandes perdedores aquí han sido la izquierda. O sea, esa es la realidad si vemos el reflejo de los votos en total, sin perjuicio de que el Partido Socialista haya subido, obviamente, que no deja de sorprender, como bien apuntaba Jesús, pero por un lado se debe a que la gente no vota igual a un nivel estatal que a un nivel autonómico, para empezar por el propio candidato, y que no olvidemos, por eso yo no estoy de acuerdo en la afirmación que Castilla y León es un lugar donde Vox debería sacar sus mejores resultados, no estoy para nada de acuerdo, porque Castilla y León es
pepero por naturaleza. O sea, no puede llevar más años el Partido Popular gobernando hasta que en el año 2022 irrumpe Vox y hace esta vicepresidencia del gobierno con el Partido Popular. Hasta entonces no sé si llevan 36 años en el gobierno, con lo cual Castilla y León es pepero, con esa segunda fuerza que siempre había sido el Partido Socialista y que esa es la realidad, con lo cual, en cualquier caso, ha subido en votos, ha subido en un escaño y yo creo que eso es positivo para la derecha y que ese es el resultado que tenemos que quedar con esperanza, porque la izquierda no alcanza un porcentaje importante y, en cambio, Vox y PP se llevan esta... Y hay un detalle, ¿verdad?, que muy poca gente ha resaltado, es que había un escaño más en estas elecciones que las anteriores. Ahora eran 81 escaños. El último escaño era en Segovia, y en Segovia se lo ha llevado el Partido Socialista. Partido Socialista. Sí, hay una cosa que a nivel de pacto, yo creo que ahora ya que hay un poquito de tiempo hasta las andaluzas, que no van a ser 3 pactos, sino que se va a negociar como un pacto general. Y eso es lo que yo creo que a lo que se estaba esperando. El discurso que había tenido Vox, tanto en las de Extremadura como en Aragón, que hablaba del doble de Vox, en este caso no se produce ese doble de Vox. También, por otra parte, la tentación en Castilla y León es decir, necesito menos escaños de Vox para gobernar. Entonces, eso es lo que es distinto. En Tampoco cualquier en caso, las otras autonomías tenía Vox tanta representación como en Castilla y León, en por anteriores. Eso. Sí, pero digo que a lo mejor no debería de ser, se necesita Vox en las 3 absolutamente, no porque haya sido el doble, que yo creo que eso es lo que se ha acuñado y no necesariamente ahí se iba a obtener. Y yo creo que en eso, si hubiera habido municipales al mismo tiempo, a lo mejor los pactos podrían haber sido mucho más interesantes, donde podría haber habido un intercambio de, a lo mejor, la alcaldía en una capital de provincia, sucedió cuando Ciudadanos tenía que pactar con el PP, en el caso de Madrid y tal, y no se hizo, Ciudadanos no lo hizo, no lo supo negociar como podría haberlo negociado. Pero digo que si hubiera coincidido esto, sí podría haber habido a lo mejor un intercambio distinto, para que en algo, ya pudiera ser una capital de provincia o lo que sea, que Vox pudiera realmente llevar el liderazgo. Muy bien traído lo de Ciudadanos, no lo habíamos comentado. En Valladolid, por ejemplo, me cuenta... Estaba Igea. Jesús García Conde, que sabe todo lo que pasa en Valladolid. Sí. Y se lo ha comido entero el PP, efectivamente. Claro. A Ciudadanos, es decir, el PP, porque... El 4,04% que ha ganado el PP... Me extraña porque Igea... El 3,54 de Ciudadanos, que lo ha perdido entero. Es que Igea estaba muy prosocialista. Por eso te digo. Ajá. Venía de UPyD y era bastante prosocialista. Yo no sé si lo ha perdido por el PP, perfecto, porque yo creo que él simpatizaba más con el PSOE. Está viendo el cálculo de lo que pasaría en unas elecciones generales si se repitieran estos resultados, es decir, los de ahora. En el año 2023, en las generales, de los 31 diputados, el PP se quedó con 18, el PSOE con 12 y Vox con 1. Si se hubieran dado las cifras de voto de ahora, de estas elecciones, el PP estaría con 13 y no 18, el PSOE con 10 y no 12, Vox con 7 y no 1, y UPL con 1. Bueno, son datos, son cosas interesantes. ¿Y usted está esperando que empiecen a pelearse sobre si se pacta o no se pacta? Se va a pactar. Estos señores no se van a pelear nunca. Pero bueno, pero da igual. Lo que sí que vamos a hacer es irnos a la pública. Por la pausa hay que hacerla. Y realmente es el gran debate. No se habla de otra cosa en la derecha social española que de esta cuestión, ¿no? Y usted habrá notado que yo apenas he opinado hasta el momento. Lo que hacemos es irnos a la publi, ¿vale? Hacemos una pausa de publicidad que hay que hacerla para poder afrontar tranquilamente esta discusión, que desde luego lo merece. Hoy ha hablado Santiago Abascal, hoy ha hablado Feijóo. Siempre, efectivamente, cuando hablan, al final dejas el rejoncico, ¿verdad?, para el otro. Es verdad que el rejón estaba bastante más limado que en días anteriores, pero ojo, eso en el discurso de Génova, no en el discurso de las cúpulas autonómicas del Partido Popular, donde desde mi punto de vista es donde está el problema, ¿no? Porque son muchos años de inercia de poder y, por tanto, de creación de clientelas que viven precisamente de subrayar la singularidad autonómica respecto a un proyecto nacional.
Y a mí me parece que ahí es donde va a estar el gran problema del PP. Hablo del PP. Vox es otra historia. Así que nos vamos a la publi y dentro de un instante examinamos exactamente esa cuestión. Temas. 23-19, 22-19 en Canarias, vamos a hablar de pactos. Antes, por poner una sonrisa, vamos a ver, ¿usted conoce a alguien que no vea un bebé y sonría? Es la reacción mecánica. Bueno, pues para sonreír todavía más, Didados, que es una tienda que saca auténticas preciosidades para críos. Aquí el que lo probó lo sabe, o sea, lo más complicado del mundo al final es encontrar la manta adecuada para el carrito y que no se mueve, que, por ejemplo, y hombre, que quede un poco decente, ¿no? Ya de la ropa ya ni hablamos. Bueno, pues aquí es que tiene usted de todo. Además tiene auténticos primores en Didados porque se dedican precisamente a eso, a pensar en lo más práctico, tanto para el niño como para los papás, que son los que luego tienen que vestirlo. Y esto es para hacer un máster, ¿eh? ¿A qué sí, Marcela? Sí, sí, mira, las manoplas esas que salen ahí, que no sé si os habéis fijado, son súper útiles. Cuando vas paseando, pues te congelan las manos. Por ejemplo. Entonces las metes ahí y son muy bonitas. Pues ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, eso que son como unos bitones es lo que tienen Didados. Es decir, lo han pensado todo sobre la base de la experiencia de tanta mamá y tanto papá y tanto bebé. Así que no dejen, si está usted en situación, abuelos, papás, tías, incluso algún cuñado, no deje de llamarla, deje la web, es muy divertida, es muy bonito, en fin. Bueno, con Didados. Vale, que nos vamos a lo de los pactos. No, que digo que solo viendo las manoplas te dan ganas de hacer un hijo. Por ejemplo, es una buena cosa. Es muy bien. Bueno, la cuestión de los pactos. Vamos a ver, teníamos aquí todos el run. Yo creo que en este tipo de cosas conviene, como decir, tomar un poco de, no diré alejarse, pero tomar un poco de perspectiva respecto a la marabunta mediática. Es decir, que los medios normalmente publican, yo no diré que les pagan, no diré yo eso, pero uno tiene su línea editorial y entonces defiende unas cosas y otras y tal, y trata de influir, y es lógico, pero en usted no tiene por qué influirle, ¿no? Viendo la cosa con diferencia, ¿dónde estamos ahora? Pues que hemos tenido un proceso largo de autonómicas, donde han pasado cosas muy importantes, y ahora hasta las andaluzas, que nadie sabe lo que va a pasar, si Moruno Bonilla se va a convertir al Islam o qué, aquí hay que tomar alguna decisión. No sé por qué os lo tomáis esa broma. Hombre, está tan con Blas Infante. Con Blas Infante, imagínate lo siguiente que es. Bueno, entonces... De verdad, yo lo decía en serio. Bueno, entonces, esta mañana salía Abascal y decía algo que en realidad no es diferente a lo que ha dicho hasta ahora. Pero con esto pasa un poco como lo que lo recordaba Marcos del discurso de Vance y el discurso de Marcos Rubio. O sea, han dicho lo mismo, solo que bueno, con una sonrisa, entonces ya parece que cambia. Y lo que decía Abascal esta mañana es muy importante. Y me parece que luego veremos lo que ha dicho Feijóo, que también es muy importante. Y creo que sobre estos elementos hay que empezar a jugar. Abascal. Creo que nos tenemos que entregar ya a la tarea más importante, respondiendo al mandato de las urnas, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León, y que no es otro que el de que salgan unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. ¿Dónde está la clave? Un acuerdo programático. Y ahora entraremos en la cuestión que me parece que es muy importante discutirla cuando se habla de política en serio, es decir, si la cosa no es contra quién, sino para qué, ¿no? Bueno, Feijóo, ¿qué ha contestado? Porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando, o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está. O se están mirando encuestas para ver qué le conviene a tu partido o se está mirando lo que le conviene a España. O se está que todo siga igual o se está con el cambio en España.
No hay más posibilidades. La verdad es que algún imprecavido puede pensar que esto se lo estaba diciendo a la gente de su propio partido. Yo creo que quien se lo ha escrito estaba pensando en que alguien de Vox recibiera el mensaje como una especie de provocación. Pero lo que ha dicho en realidad podría aplicarse más bien a la gente que desde el Estado Mayor de Génova en su momento decidió que el enemigo era Vox. Porque quien comete el error en el 23 es el PP en su campaña electoral. Bueno, en fin. ¿Y ahora dónde estamos? Pues aquí me gustaría escucharos a vosotros antes de decir yo un par de cosas contra vosotros mismos. ¿Sabéis qué pasa? Yo creo que partimos de un error de base que ha comprado los medios de comunicación de los satélites mediáticos de Génova. Y voy a explicar por qué. Porque es que parece que Vox y PP no han llegado en la vida a acuerdos. O sea, tienen acuerdos en Baleares, aunque no estén gobernando juntos. Han tenido acuerdos en Valencia. Tenían acuerdos en todas las autonomías hasta que los rompieron. El problema que le pasa al Partido Popular es que se cree que puede negociar sin admitir las líneas rojas de un partido porque efectivamente son partidos distintos, pero eso no significa que no alcancen acuerdos, es que los han alcanzado hasta el año 2023, que no sé si le dio una nube mental al Partido Popular con lo de la inmigración, porque al año ya estaban reculando con la historieta de que efectivamente no se podían repartir inmigrantes. Entonces, yo creo que eso nos lo hemos creído todo y entonces se repite en bucle como si no fueran como si no fuese posible que llegasen a acuerdos. Pues no solo es posible, o puede serlo, sino que es que han llegado. Entonces yo creo que esa es la clave y lo que tenemos que tener en cuenta todos, porque es la realidad que ha vivido los 2 últimos años o 3 España. O sea, no ha habido posibilidad fuera de esas elecciones que a mi criterio, pues claro, ha sido un declive para la nación española que no llegaron al pacto y está gobernando para el Partido Socialista con todos los destructores de España, ¿no? Pero fuera de eso, en todas las autonomías han llegado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. ¿Y por qué no van a hacerlo ahora? Marcos. Sí, no, yo creo que un poco la estrategia que está llevando Vox a mí me parece adecuada. Es decir, ahora ya que se ha quitado toda la tensión de estas últimas elecciones, pues bueno, lo primero es no solamente hacer un acuerdo basado en que hay determinados principios comunes, sino dicen no basta con acordar principios, sino también lo que hay que hacer es definir y concretar acciones. Y además de eso, tener una garantía de que eso se va a cumplir. Eso es la primera fase. Y la segunda es, una vez que los principios están acordados, están concretadas acciones que se van a tomar de gobierno y hay unas garantías, pues ya es un poco el reparto. Es decir, oye, ¿de qué parte de esto que hemos acordado me voy a encargar yo, a través de una consejería o lo que sea? ¿De qué parte te vas a encargar tú? Y simplemente controlarlo. Pero está muy bien el primero, hacer esa primera fase y luego ya posteriormente lo que dicen de reparto de sillones, que no es reparto de sillones, sino reparto de responsabilidades para que eso funcione. Claro. Y eso, lógicamente, yo creo que se tiene que hacer con Génova para que no sea los egos en cada uno de estos sitios lo que te lo descabalgue, sino porque yo creo que la propuesta, por lo menos, que Vox está haciendo es muy similar en los tres. Es decir, a lo mejor haya una cosa más específica, que es esta cruz no se derribe y esa cruz no está en la otra comunidad, pero básicamente son las mismas cosas de que hay que desmontar. El problema que yo veo que el PP tiene es que va a ser muy difícil para el PP, si se llegan a estos acuerdos, el poder mantener ese doble discurso en Europa y aquí. Y eso es el problema. O sea, el problema es quién negocia con González Pons y qué es lo que tiene que hacer. Probablemente lo que tiene que hacer Feijóo es quitarse de encima a González Pons y que eso pues ayudaría bastante. Pero el problema es no tener ese conflicto entre lo que se puede acordar aquí y el problema del doble discurso en Europa. José Ramón. Es un planteamiento objetivo extremadamente útil. A ver, hoy es día 16... ha terminado el baile, los enfrentamientos no han lugar, es decir, estábamos intentando rascar los últimos votos. Bueno, ya está, ya ha votado la gente, ya tenemos los resultados y entonces la acritud nos la guardamos en el bolsillo. Y entonces ahora tenemos una actitud positiva. Yo me estaba acordando, mientras estabas hablando, Marcos, de un maravilloso artículo que leí antes de ayer, ayer, de Quintana Paz, relacionado con el fallecimiento de Jürgen Habermas, el último, digamos, miembro vivo, un poco espeluchado, pero no por lo que estuviera vivo o muerto, sino porque no era tan de la escuela de Frankfurt, era el menos característico. Sobre todo la realidad. Claro, y que hablaba de que había que intentar convencer, cosa que bueno, pues es un planteamiento que la escuela de Frankfurt tampoco sustentaba en absoluto.
Pero a eso voy. Ya nos hemos intentado convencer. Ahora vamos a ser muy positivos. Vamos a sacar los documentos y vamos a entrelazarlos y vamos a ver a qué conclusiones llegamos, porque estamos obligados a hacerlo y porque la gente espera que lo hagamos. La diferencia, hay un partido de Unidad Española y hay un partido taifa. Yo lo siento, pero el PP a mí me recuerda a los reinos de taifas de una manera espectacular. ¿Por qué? Por lo que has comentado antes. Este mensaje de Feijóo, ¿para quién era? ¿El que se lo ha escrito para que lo oiga Vox o para que los varones tomen nota? Aquí es, anoche planteábamos esto aquí, además justo esto que acaba de decir Marcos de Quinto también, que es lo importante, es decir, es verdad que en muchos aspectos las comunidades autónomas se convierten en órganos ejecutores de políticas que se deciden en Bruselas. Vale, política agraria común, con este giro que le han dado en los últimos 20 años. Es que en la práctica eso significa generar clientelas también. Y el poder es eso. Y el poder local con frecuencia tiende a reducirse a eso. Y eso puede parecer una cuestión menor, pero es una cuestión importantísima. Porque hay mucha gente cuya existencia depende de tal cosa. Y eso se ve en la política local, es donde se ve con mayor claridad. Pero mucha gente piensa en las cifras de funcionarios y no sé qué. Bueno, donde de verdad se ve es cuando en el despacho de una capital de provincias, cuando viene la gente a pedirte algo que tú puedes dar. Claro. ¿Qué hay de lo mío? Claro, QHM. Además hay una fórmula precisa para decirlo. Esto es un QHM. ¿Qué hay de lo mío? Yo eso lo recuerdo de la época del ministerio, efectivamente. Jesús Trillo, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que aquí no hay que hay de lo mío, porque aquí desaparecido Sánchez hay para todos. Es decir, que no hay tanto que hay de lo mío, en mi opinión. Yo creo que la cuestión está, ya que has hecho referencia a Jürgen Habermas, lo último que hizo, y con buen acierto, por cierto, por más que la redundancia, fue su idea esa del patriotismo constitucional en la Alemania, que funcionó, ¿no? Es decir, la aceptación de un conjunto de valores constitucionales que no nos deben mover y que todos debemos luchar por ello. El Partido Popular, probablemente el mayor acierto que ha tenido en los últimos tiempos en las elecciones autonómicas, estas que hemos ido viendo una detrás de otra, fue poner los 10 puntos aquellos que puso encima de la mesa hace 15 días. Eso, la verdad es que cambió bastante la marcha, en mi opinión, de Vox, ¿no? De hecho, probablemente ese sea uno de los secretos por los que ha subido el Partido Popular, más de lo que ellos mismos esperaban en las elecciones últimas de Castilla y León. Yo creo que ahora, si esos 10 puntos que nunca dijo Vox que no aceptaba ninguno de ellos, sino más bien los asumía, o por lo menos, tampoco ha dicho que lo haya asumido de manera completa, de manera clara, ¿no? Pero que en definitiva los asume, pues ahora es una cuestión, pues, en fin, de ser o no capaces de ponerse de acuerdo en lo que decías tú antes, repartirse responsabilidades. Y casi, además, de manera más fácil que en construir y en destruir, en el sentido de que lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo en qué vamos a derogar, mañana mismo en cuanto lleguemos. Exacto. ¿Qué vamos a derogar? No como en otras ocasiones ha sucedido, como sucedió en el caso de la sucesión por parte de Rajoy, ¿no? Vamos a ver, ¿qué vamos a derogar? ¿Qué vamos a suprimir? Me refiero a chiringuitos, a tal y cual. Y ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer, no? No creo que lo tengan tan difícil. Sinceramente, yo veo, y concretamente veía ayer en Castilla y León, que la cosa era más fácil que en otros sitios. No sé si... Probablemente donde más duro parezca el tema es en Extremadura, ¿no? También dada la peculiaridad de la presidenta de Extremadura y tal, ¿no? Pero ahora lo veo, sinceramente, más... ¿Puedo meterme contigo un poquito? Sí, un programa más. Déjame que me meta un poquito con Jesús. Es que un programa con Jesús que no me meta con él, la gente va a pensar que estoy enfermo o algo. Y no. A ver. Le has desarmado. Jürgen Habermas es un autor interesantísimo, sin ninguna duda. Vamos el viernes, miren, es que es el sitio para hacerlo. Vamos a hablar de... He dicho eso. Pero lo del patriotismo constitucional, por ejemplo, que es una idea que se le ocurre, que es el principal ayatolá del patriotismo constitucional, es una cosa que solo cabe en un alemán, por todo el peso de la culpa, de la guerra, etcétera, que termina con la historia de que patria, lo que se dice patria, o sea, Heimat, en alemán, no, pero la Constitución. Bueno, mira, para un alemán vale, no lo sé. Sí, de acuerdo, Heimat. Pero Heimat, el lenguaje de que no es lo mismo que falta. El lenguaje constitucional. Ahora, aquí el problema es cuando Faes intentó meterlo en el PP, y que de eso me acuerdo perfectamente.
Y Faes intentó meter en el Partido Popular, al mismo tiempo que a Anthony Giddens y a Popper, el patriotismo constitucional de Habermas, para que la derecha dejara de ser derecha. Y de aquellos polvos vienen muchos de los actuales. Sí. Pero ahora la otra parte. José Javier, me refiero al patriotismo constitucional del último debate. Eso fue hace más o menos un año en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que no tiene nada que ver con esa... Pero era para lo que nació. Era en torno a dos sentencias del Tribunal Constitucional alemán sobre la lealtad constitucional. Y luego Habermas lo extendió. Bueno, no estaba mal lo que había hecho. Y luego los 10 puntos del PP, que aquellos famosos, que aquí glosamos en efecto, habrían sido un buen acuerdo programático si de entrada quien los redactó no se hubiera visto en la obligación de hacer ver a la prensa de izquierdas, que al parecer es lo único que está pensando, que no obstante ellos desprecian a Vox. Porque la reacción de Vox aquella de que los están llamando salvajes, que visto desde fuera podía parecer, hombre, se han pasado. Pero coño, si tú para empezar, si tú para empezar dices, que quede claro, no se puede comer niños, a las señoras hay que respetarlas y en las casas no se entra, y vete a hacer puñetazos, a pactar con... Joder, ¿por qué me has tomado? Bueno, pero aquí, respecto a aquello, ahora hay un cambio, creo yo. De talante, por lo menos. Pero solo en Génova, en Mañueco no. En fin, bueno, ya está. Sí, bueno, quería hacer un comentario que respecto a lo más importante, primero es que se va a derogar, porque eso va a demostrar que hay una voluntad. Y de hecho, Donald Trump en las primeras semanas, no sé cuántas cosas derogó. O sea, es decir, si lo que no hace es a lo mejor en las primeras semanas, eso luego finalmente no se hace. Pero lo que es muy interesante, que antes lo estabas comentando de los reinos de taifas, es que si, por ejemplo, tú dices que cada palo aguante su vela, entonces, es decir, se acaban las subvenciones a organizaciones empresariales y a sindicatos. Entonces, tú te encuentras que el PP, muy probablemente, a lo mejor en el caso de Madrid, pues está muy de acuerdo con esto, pero te encuentras que Juanma Moreno Bonilla, en el caso de Andalucía, dice, no, por favor, que yo lo que he querido es mantener todo esto porque de eso depende a lo mejor mi supervivencia. Entonces, ese tipo de contradicciones son las que son un grave problema. Porque a lo mejor a nivel nacional le va a costar al PP el poder tener una línea, que es algo para ellos bastante complicado. Y hay una noticia que creo que he leído hoy, que es curioso, porque el PP en Cantabria está gobernando de alguna manera con ayuda del Partido Regionalista Cántabro, pero han votado, creo, la prohibición del yihad. Y esto que ha sucedido en Baleares y ha sucedido, a mí me encantaría que pudiera suceder en sitios donde el PP tiene la mayoría absoluta. No necesita ahí el que le empuje a eso Vox. En Andalucía. Podría hacer. Andalucía, sí, bueno, en Madrid, en Andalucía y tal, y lo podrían hacer. Entonces, esto es lo que sí es importante, porque si es un partido que comparte los mismos valores, no tendría que depender de que le empuje uno en un sitio o en el otro, sino que lo harían porque se comparte ese valor. Y el problema ese es el problema. Claro, que está ahí. Es que desde mi punto de vista ese es el problema, porque en materia de eso, digamos de principios, pues, si se puede utilizar la palabra doctrina, ya sé que les salen ronchas, pero es la palabra, es decir, el PP es un partido extremadamente elástico y muy difuso, porque ha sido fundamentalmente un partido que ha ido una máquina de poder. Su discurso a los diferentes territorios, como dicen ahora, que en la práctica es a ver quién creo yo que puedo rascar de aquí voto, no voto, etcétera. Y por eso decía yo al principio que desde mi punto de vista el problema que tiene el PP ahora es de que Génova sea capaz de domesticar los intereses concretos, que no digo que sean ilegítimos, pero bueno, de los líderes locales, que al fin y al cabo son los que tienen el poder material, de hecho, porque Feijóo no tiene nada. Sí, tiene una línea editorial, Sí, pero es que en Aragón, si no está Vox, no quitan la ley de memoria democrática. En los sindicatos, en Castilla y León, 30 y pico años de Partido Popular, hasta que no llegó Vox, no quitaron eso. O sea, es todo así, entonces, claro, pues efectivamente, si tienes que tener a alguien que te apriete permanentemente la tuerca, pues... Para el PP es importante también en el sentido, Marcela, de que a mí me parece que cada vez más gente tiene conciencia de que el que venga después, si hay un después en España, ¿no?, va a tener que rectificarlo todo. Porque el grado o sea, el roto es tan hondo que hay que empezar por lo que decía Marcos, es decir, llegas y con un boli, que le den un boli de esos de colores, de 4 colores a Feijóo y que se ponga a firmar, imagínense ustedes, ¿verdad? Pero, claro,
Eso implica saber qué es lo que hay que bueno, hacer. Eso nos ¿no? prometió, Rajoy hizo todo lo contrario. Y no hacerlo en las autonomías. Y efectivamente que no serán capaces de convencernos de que no volverá a haber un Montoro. La mayoría de Porque las cosas, económicamente el país se va a encontrar fatal. La mayoría de las cosas que tienen que coger el lápiz rojo, empezar a derogar, suprimir, etcétera, son nacionales, no son autonómicas. Claro, a eso me refiero precisamente. Por tanto, no creo que tengan problema en ese sentido, ¿no? La cuestión es ponerse de acuerdo en exactamente qué cosas vamos a derogar, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy, si empiezan a hablar y a hacer cosas concretas, al margen de grandes cosas puestas en principios y valores. No, vamos a hacer cosas concretas, pum, 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 seguro que se ponen de acuerdo. Seguro que se ponen de acuerdo. José Ramón está mirando con cara que yo no llamaría de escepticismo, sino de algo mucho peor. Claro, es que estoy pensando en lo que puede pasar si no se llega a acuerdos esta vez y la siguiente y la otra. Es que nos vamos a encontrar con una situación insostenible, porque hay una serie de políticas nacionales, de acuerdo, pero que tienen su reflejo en las comunidades autónomas, que va a llegar un momento en que va a sobrevenir una catarsis. Es decir, aquí o lo resolvemos ahora por las buenas o lo resolveremos por las malas. Las malas se puede explicar lo que son, pero yo creo que lo entendemos todos. Es decir, esta invasión inmigratoria incesante estimulada por el gobierno va a generar un problema social de tal magnitud que yo creo que no sé si se están dando cuenta. Pero evidentemente tú haces las proyecciones, Alejandro Macarrón nos enseña a todos cuando hace las proyecciones, lo que pasa es que como él es ingeniero, lo hace con frialdad y te presenta las cifras. Mira, el tema que acabas de citar migratorio... Esto es gravísimo. Recuerdo este libro, Los últimos españoles, escrito con Miguel Platón, y que aquí presentaron ambos dos y que es fantástico. El tema migratorio es un perfecto ejemplo, es decir, ¿tiene competencias una comunidad autónoma sobre, por ejemplo, tal? No. Ahora puede molestar un montón. Sí. Si se pone, claro. Pero hay una cosa muy importante. Y el PP, lo que se pone es de perfil con ese asunto. Hay una cosa muy importante. O sea, un problema es el fenómeno de la inmigración que nos llega. Pero es que si encima premias ese fenómeno de la inmigración, como se ha hecho en estos momentos, que se abre totalmente la asistencia médica, que no es la de urgencias, que la de urgencias siempre ha estado ahí, sino simplemente el que se pueden tener operaciones y tal, te encuentras que en un sistema tensionado, donde con lo que ya somos aquí en España, que ya está tensionado el sistema, pues de repente le puedes meter 1 millón más de solicitantes. Entonces no se da abasto. Y lo importante es que estas cosas que hace el gobierno las hace sin un estudio previo de impacto económico y de impacto en la calidad del servicio. Porque, oye, si tú tienes un restaurante que hay colas y no tienes camareros suficientes y ahora de repente dices que barra libre para todos los otros que entren, se te cae. Es un perfecto ejemplo, porque sí que es una competencia autonómica. Han pedido a las comunidades del PP convocar un consejo sectorial extraordinario de sanidad para ver este asunto, cosa que pueden hacer todas ellas. No totalmente. Y la competencia es suya. Ya están perdiendo el tiempo. Pedir que se demore todo esto hasta que no haya un estudio económico y un estudio tal. Porque si nos entran 1,5 millones más de personas a pedir unos servicios donde ya hay colas en estos momentos tremendas, pues resulta que a lo mejor hay que duplicar el número de hospitales y de médicos y no se puede hacer de la noche a la mañana. El argumento de las autonomías del Partido Popular es una llamada a la responsabilidad tremenda. O sea, es la cosa más falaz que se puede decir, ay, como no tengo competencias, no me mojo en este asunto. O sea, que, aparte que no es cierto del todo. Segundo, lleva una implicación nacional directa. O sea, tú que digas ese mensaje es abrir las puertas abiertas de la nación y tiene unos efectos Por directos. Eso digo que aquí quien tiene que tomar el mando, desde mi punto de vista, si de verdad quiere hacer eso, es Génova. Para que en las comunidades autónomas se vea que cuando gobierne efectivamente cambiarán las cosas, ¿no? No, el mando de la Génova tiene que tomarlo en todo, eso es obvio, no tiene vuelta de hoja. Lo de las es la paradoja del bote salvavidas, ¿sabe usted? Se empieza a llenar de gente, pero a partir de un cierto número se hunde y mueren todos. Pues exactamente es lo que vamos a hacer con la sanidad pública. En fin, nos vamos a la publicidad para hablar del estrecho de Ormuz. Usted no lo sabe porque es muy pequeño, es usted. Pero cuentan los que saben que Adolfo Suárez, en los últimos meses de estar allí en la Moncloa, fue el que inauguró el síndrome de la Moncloa, es decir, ese síndrome que se aparece del presidente del gobierno, del gobernante español, antes de Suárez. La presidencia estaba en otro lado, en la castellana. Empieza a encerrarse en sí mismo y a obsesionarse con una cuestión concreta. Y en el caso de Adolfo Suárez era el cuello de botella del estrecho de Ormuz.
Entonces decía que estaba hablando todo el día del asunto ese, con unos mapas allí puestos. Bueno, pues hoy mire usted por dónde, Juan Suárez va a tener razón, porque la que se ha liado en el cuello de botella del estrecho de Hormuz, ¿vamos a la guerra o no? Pero eso era como consecuencia de su enfermedad o antes de la enfermedad. No, mucho antes. Era diciembre del 80, enero del 81. Veo que es un tema de Adolfos. Había otro Adolfo antes que estaba también con los mapas diciendo estas divisiones las voy a... No existían las divisiones. No, sí, pero ese era alemán, ¿no? Sí, era alemán. Pero sí que había estrecho. Bueno, Publi, y a la vuelta lo vemos porque esta mañana la alta representante, se llama, ¿no?, de la Unión Europea para cuestiones de exteriores, Kaja Kallas, ha dicho que hay que ir a la guerra. Y ha habido una reunión de ministros de Exteriores y ha salido diciendo que no hay que ir a la guerra. Y yo le pregunto a usted, ¿qué pasa en Hormuz? Bueno, pues Publi y a la vuelta lo vemos. 23:49, 22:49 en Canarias. Vamos a hablar del asunto este. Que sepa usted que en principio nosotros no vamos a mandar barcos a Hormuz. Ahora, tiene usted que saber que se está planteando la cosa. Lo hacía esta mañana la señora Kallas, que lo hacía de esta manera. El cierre del estrecho de Hormuz también beneficia a Rusia para financiar esta guerra. Así que tenemos que hacer mucho más. El principal tema será cómo mantener el estrecho de Hormuz abierto. El 85% del petróleo y gas que pasa por el estrecho de Hormuz va a países asiáticos. Bueno, y entonces se reúnen los ministros de Exteriores de los 27. ¿Y qué sale de la reunión? Esto que va a ver usted en sus pantallas, literalmente que no es nuestra guerra, que es lo que ha dicho la señora Kallas, no es nuestra guerra. Y Trump se ha enfadado, claro, esto ya es otra historia, pero se ha enfadado mucho, porque para él sí que es su guerra, aunque en realidad, bueno, Trump. Siempre estamos ahí para la OTAN, los estamos ayudando con Ucrania, estamos negociando con ellos, no nos afecta. Pero les estamos ayudando. Sería interesante ver qué país nos ayuda con un esfuerzo muy pequeño, como es mantener el estrecho de Hormuz abierto. Consigamos su apoyo o no, puedo decir, y les digo, lo recordaremos. Señores, 2 minutos por Barba, Marcos. Pues bueno, muy fácil. Yo no hablo de meterse en una guerra, hablo simplemente de defender nuestros suministros. Entonces, si nosotros hay barcos nuestros o hay barcos de proveedores nuestros que nos están trayendo petróleo o fertilizantes, yo no encuentro qué problema hay en enviar una fragata simplemente a protegerlos, porque de hecho ya, por ejemplo, Margarita Robles envió una fragata a proteger a esta flotilla de gretinas que iban ahí y que cantaban con los tambores, pues los mandó ahí a acompañarlas hasta las aguas territoriales de Gaza para protegerlas. Entonces, y eso que no tiene tampoco tanto interés para España, porque no hace lo mismo para proteger suministros básicos para España. Tendría mucha más motivación, ¿no? José Ramón. Yo es que creo que Trump nos está haciendo luz de gas. A ver, el 85% del petróleo y gas que sale por Hormuz no viene aquí, se va a Asia. Sí. Y dentro de Asia, sobre todo a China, hombre. Y luego a Japón y a Corea. Pero tienen alternativas, está Brunei. Y luego hay más alternativas, porque el 50% del petróleo saudí ya sale por el Mar Rojo y un porcentaje bastante alto, no tanto como el 50%, del de Emiratos Árabes Unidos ya sale por el Mar Rojo, porque han previsto esto hace muchos años y tienen oleoductos que sacan de los pozos que están en el Golfo Pérsico o Arábigo, los llevan al Mar Rojo y desde allí los sacan. Es decir, el tema no es tan grave en ese sentido, en el del suministro para el mundo. No, es grave en el suministro para China. Y dice Trump que, pues me voy a permitir dudarlo, porque le viene al pelo. Y le viene al pelo, sí. Y lo de Rusia, como diría Kaja Kallas, no es mi guerra. Les estamos ayudando y nosotros nos da exactamente igual. Intentamos negociar, pero el problema es europeo. Oye, pues cuando hay un problema mundial, que vengan los europeos y que defiendan una situación que es complicada, porque tú vas allí con tu fragata, pero los iraníes todavía tienen armamento disponible, con lo cual puedes tener un problema con la fragata. Tienes que enviar la fragata, que se vincule con los buques de mayor envergadura, con los aviones y el despliegue. Y todo esto, yo es que a Trump le veo tímido. Tú bombardeas todos los transformadores de la zona y se acaba el problema.
Ya está. Dices, ¡ay, qué tontería! Sí, no tienes energía eléctrica durante años. Porque no puedes sustituir transformadores, porque no hay una ferretería donde te vendan un transformador. Eso hay que hacerlo. Y no es fácil. Y no hay stock. Tienes que hacerlo porque es necesario para la red. Si tú le das a los transformadores, se quedan sin energía eléctrica. Y esos misiles que tienen en el subsuelo los tienen que sacar, y los sacan con ascensores que utilizan energía eléctrica. Claro, claro, ellos tienen generadores, pero tampoco les va a quedar petróleo porque lo están bombardeando. Es decir, esto es un problema de una semana. ¿De qué estamos hablando? Marcela. O sea, yo desconozco el porcentaje de cuánto petróleo o gas licuado sale de un lado para el otro, pero la realidad es que esto tiene un impacto directo no solo en Asia, sino también en Europa. O sea, eso está clarísimo y efectivamente en ese caso estoy de acuerdo con Marcos, ¿no? O sea, hay que defender los intereses de nuestra nación y de la Unión Europea, ¿no? O sea, además es que es un punto estratégico geopolítico y entonces eso también tiene muchas consecuencias su cierre, ¿no? Y en consecuencia yo sí que creo que es importante el impacto mundial, tanto a nivel del valor del combustible, de la inflación de países o incluso del propio comercio internacional. Y además, ya por último, es que ni siquiera a Irán le ampara el derecho internacional en este sentido para poder cortar ahí el paso. O sea que en cualquier caso creo que Europa, que tanto presume de eso, debería estar del lado del derecho internacional, porque cuando no les gusta al país que atacan sí que lo recuerdan. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Yo lo veo que todo esto es una fantasmada. Es decir, la guerra a la que hablan estos, no la guerra hipotética, es tan asimétrica que no tiene ningún sentido. Esa guerra duraría 3 días. Es decir, ¿qué tiene Irán para poder cerrar el estrecho de Hormuz? Tiene pues las baterías costeras, barcos, olvídate, porque los barcos no pueden navegar con la presencia... No los tiene, los ha perdido todos. Claro, aparte de con la presencia solamente ya del portaaviones Charles de Gaulle que ha mandado a Francia, ya no se pueden ni mover. ¿Qué tiene? Drones. En fin, en realidad, aquello... Ten en cuenta que estamos hablando de la parte norte del estrecho de Hormuz. Aquello tiene 39 metros de longitud, kilómetros de longitud y 33 de ancho. ¿Tú crees que van a ser capaces de mantener? Y aparte, por otro lado, su mayor aliado, su mayor cliente, que es China, no tiene ningún interés en que se cierre y se tapone el estrecho de Hormuz. El gran problema del estrecho de Hormuz, el único problema sería que por acumulación de hundimiento de barcos, etcétera, no se pudiera pasar. Pero tiene profundidad suficiente. Tiene profundidad 60 a 190 metros. Es decir, tiene la zona menos hondas, tiene 60 metros. ¿Qué calado hay ahí? ¿Vale? Todo lo que quieras. Ajá. Es una fantasmada. Vale. Yo puedo decir lo que pienso yo. Sí. Estás en tu casa. No. A mí me parece que para Trump es importante que el estrecho no se cierre, porque si China deja de chupar de ahí petróleo, se lo va a chupar enteramente de Rusia. Y él desde el principio está intentando sistemáticamente alejar ese acercamiento Rusia-China que provocó la política de Biden. De tal manera que para él sería un problema, digamos, de equilibrio general. Me da la impresión de que en ese sentido él quiere implicar a cuanta más gente mejor, y no solo a las potencias suníes, cosa que ha conseguido contra el mundo chií. Pero al fin y al cabo el que paga la OTAN sigue siendo él, pero que me ayuden. Y eso también le legitima. Y que los europeos le están diciendo ya, o sea, que tú nos quieres dejar tirados con la guerra que habéis montado con Ucrania y Rusia, pues ahora nosotros, en la guerra en la que te ha metido Israel con Irán, te dejamos tirar nosotros. Me da la impresión de que ahí está un poco el asunto. No será Francia, Inglaterra, será... Esto es un poquito asimétrico. Ha dejado tirado, claro que es asimétrico, pero por supuesto completo, que es asimétrico. Europa no pinta absolutamente nada. Europa lo que pinta es, si tú quieres de verdad que te ayudemos, pues por favor, más madera para arreglar la cosa en Ucrania. O sea, porque solamente con lo que manda... ha decidido es acabar con eso. Con lo que manda Francia e Italia, con eso es suficiente. No tenemos nada. Solamente con el portaaviones Charles de Gaulle y lo que ha mandado esto es coherente con tu explicación de que es una fantasmada, es una puesta en escena desde mi punto de vista, y es esencialmente político, no es militar, ¿no? Claro, creo yo, no sé. Bueno, yo lo que creo es que lo que está haciendo Irán es dejar pasar todo lo que son barcos que van con destino China o Asia y ser selectivo.
tienen aparte de los drones, tienen aparte las bombas submarinas que son dirigibles. Las minas móviles. Las minas móviles teledirigidas y tal, y entonces yo de una manera selectiva, tal, pero simplemente les basta el pegar 4 bombazos a 4 barcos para que los seguros marítimos se incrementen o para que las empresas de seguros no hagan la cobertura y fastidiarlo de alguna manera el comercio. Entonces es eso, porque no es ese tema selectivo te lo pueden hacer también lo mismo, es decir, bueno, yo voy a arruinar el turismo en Emiratos Árabes, y entonces simplemente con un dron lo tiran contra un hotel y ya se han cargado. Entonces es muy barato para Irán en estos momentos desestabilizar, y todavía no ha entrado el terrorismo internacional, que podría también ser así. Señores, se acabó, que decía Lola Flores. O sea, se acabó, ¿cierto? Porque es la hora ya, Marcos de Quinto, José Ramón Fernández, Jesús Trillo, Marcela Regía. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche y hasta cuando queráis. Y ahora se quedan con Goles con Parrado, programa futbolero de los de antes, de los que hemos oído todos toda la vida, toda la información. Ahí estamos. Ahí tiene usted dos ejemplos de futboleros característicos como son Trillo y Fernández. ¿Se acuerdan del carrusel deportivo que sonaba? Yo te voy a corregir, lo de se acabó era de María Jiménez, no de Lola Flores. Se acabó. Atentos que hay polémica. Goles con Parrado. Venga, buenas noches.